Apoya nuestro canal de audionovelas ligeras. Hola, queridos oyentes. Si disfrutan de nuestras audionovelas y quieren ayudarnos a seguir creando más contenido, consideren hacer una donación a través de PayPal. Cada contribución nos ayuda a mejorar la calidad de nuestras producciones y a traer nuevas historias emocionantes para ustedes. El enlace está en la descripción del video. Prólogo. El infierno para las parejas, el paraíso para los solitarios. Creyendo en esa verdad durante casi 9 años. Finalmente, Kyle se dio cuenta de que su vida era un infierno. Mientras los protagonistas de la historia están completamente inmersos en los preparativos de pareja. Él estaba aquí lidiando con la rutina diaria. Al principio pensó que era un lugar aceptable. Un padre fuerte, una madre gentil, un hermano mayor rudo, una hermana cariñosa. Incluso un respaldo confiable como hijo de un varón. Pero resulta que los 4 miembros de la familia y toda la gente del territorio, son la raza guerrera malvada que luchó contra el imperio incluso con una piedra en la mano. Y todos ellos, en lugar de espadas, empuñan pesas en los días de paz. Kyle, hagamos una serie más. Hermana, has estado diciendo que solo una serie más desde antes. Esta vez sí que es la última. Kyle, una serie más. Ojalá lo exigiera con voz severa como la de mi padre. La hermana de Kyle pronuncia las terribles palabras un juego más en un tono muy cálido. Realmente no puedo hacer esto. Puedes. Venga, te ayudaré. Su hermana toma la barra desde arriba y grita. Solo una serie más. En esta familia no hay concesiones en lo que se refiere al ejercicio. Gracias a eso, Kyle lo abandonó todo y apretó los dientes para levantar la barra. Y así, apenas sobreviviendo a una serie. Bien hecho, Kyle. Mira esto. ¿Lo lograste, no? ¿Con tu ayuda apenas lo logré, no hice nada? ¿Qué clase de tontería es esta de nuevo? Solo toqué la barra. Tú hiciste todo, Kyle. Entonces, ¿un juego más? Kyle se levantó de su asiento y salió corriendo sin mirar atrás. Pero el infierno aún continuaba. ¿Crees que puedes escapar sin hacer ejercicios de piernas, Kyle? Esta vez fue atrapado por su hermano y tuvo que terminar incluso los ejercicios de piernas a regañadientes. Pensó que era el final, pero esta vez se encontró con su padre, quien estaba en medio de un ejercicio aeróbico. Corramos juntos, Kyle. Incluso los entusiastas del fitness encuentran las sesiones aeróbicas más agotadoras. Después de correr 5 vueltas, Kyle finalmente pudo retirarse a su habitación. Escuchó que su padre corrió 15 vueltas más después. Es injusto. Sí, fue injusto. Fue demasiado injusto, lo miraras por donde lo miraras. Mientras que los protagonistas probablemente estaban ocupados preparando su romance durante este tiempo. Él, que había entrado en el mundo de las novelas románticas, había estado haciendo ejercicio durante 9 años seguidos. Esto no podía continuar así. Tenía que escapar a toda costa. Entonces, envió en secreto una solicitud a la academia sin que su familia lo supiera. Y hoy, el día en que llegan los resultados. Su solicitud de admisión ha sido rechazada. Maldita sea, ¿por qué? Kyle se envolvió la cabeza con las manos. Recházalo sin excepción. Absolutamente. El jefe de asuntos educativos sonrió ante las palabras del ministro. ¿Qué carajo estaba pasando que había que informarle al ministro? Ni siquiera los dejes acercarse a la academia. En el momento en que se inscriban, estaremos en guerra financiera. ¿Entiendes? Sí, señor ministro. Pero, ¿por qué rechazarlo? Al oír esto, el ministro de Educación arrojó el tintero. Por eso es que los mandos intermedios deben pensar en eso. Una vez que la decisión se toma desde arriba, el resto depende de ustedes. Con un rugido atronador, el jefe de asuntos educativos salió apresuradamente. Tan pronto como la puerta de la oficina del ministro se cerró, dejó escapar un suspiro. ¿Por qué ese clan de guerreros locos quiere venir a la academia otra vez? No vengas, por favor, no vengas. Sobre el escritorio había una única solicitud de admisión. Hijo del varón, Kyle Johansson. El ministro suplicó desesperadamente delante de él. Por favor, eviten que el linaje de este clan de guerreros locos siquiera se acerque a la academia. Si la academia no logra rechazarlos nuevamente esta vez, el ministro de Finanzas seguramente me estrangulará con sus propias manos. Epuno, el más joven de la familia Jonathan. Su solicitud de admisión ha sido rechazada. Kyle miró el formulario de solicitud varias veces. ¿Hay algo escondido? ¿Debería prenderle fuego o sumergirlo en agua? Quizás entonces diga, tada. Realmente te aceptaron. No es probable. Incluso girar el circuito de la felicidad fue solo hasta ahí. Originalmente, las admisiones a la academia las gestionaba el Ministerio de Educación del Imperio. Lo maneja la agencia donde está asignado el ministro.
¿Allí hacen esas bromas? Parece que tienen mucho tiempo enviando a alguien directamente desde Palacio. Después de eso, todo es cuestión de rango y el ministro explota de ira. Maldita sea. Aún queda tiempo para presentar solicitudes. Quizás lo intente una vez más. Pero el Ministerio de Educación volverá a rechazar la solicitud. ¿Por qué hiciste eso, hermana? Incluso mi hermano, que se parece a papá, se graduó con éxito de la academia. Entonces pensé que mi hermana, más capaz, también podría graduarse. Sin embargo, exactamente un año después de haberse inscrito. Kyle. Sí, hermano. Necesito ir a buscar a nuestra hermana. ¿Por qué querrías ir a buscar a nuestra hermana a la academia? La han expulsado. ¿Qué? Parece que arruinó la academia. Kyle se preguntó. ¿La academia es solo una choza? Está hecho de madera para que un solo golpe lo haga colapsar. No puede ser. He oído que es incluso más grande que una ciudad normal. Nunca fue algo que se pudiera tomar a la ligera. ¿No es eso algo muy importante? Es. Pero pareces muy tranquilo al respecto. No es culpa de mi hermana. ¿Por qué no? Algunos estudiantes la provocaron. La llamaron salvaje. El imperio es vasto. Su vasto territorio no existía desde el principio. A lo largo de cientos de años de conquista y expansión territorial, algunos desaparecieron en su interior, mientras otros mantuvieron su existencia. La familia Jonathan a la que pertenece Kyle era un rastro de los que quedaron. Viviendo en el extremo más septentrional, la tribu más fuerte del mundo. Con menos de 1000 personas, resistieron al imperio durante 8 años. El imperio, asombrado por su destreza combativa, acabó empleando una política de pacificación. Como sabían que eras fuerte, dijeron, ya basta, baja. Y así, hace unos 30 años, la tribu del norte que quedó bajo el imperio es ahora el barón de Jonathan. Adquirieron el temible apodo de la raza guerrera. Hermano. ¿Por qué te gusta esto? Nuestros familiares no reaccionan ante la palabra salvaje, ¿verdad? Así es. ¿Pero por qué nuestra hermana haría algo así? Se dice que añadió la palabra débil antes. Oh. Para el pueblo Jonathan, que es una raza guerrera, ser llamado débil es un tabú. Si se violara ese tabú, lucharían contra todo el imperio incluso con una piedra en la mano. Afortunadamente, las bajas no fueron significativas. Hubo heridos, pero no muertos, lo cual fue una suerte. Por supuesto, el colapso del área de la academia era inevitable. Inmediatamente se desató el caos en las finanzas imperiales y el Ministerio de Educación entró en pánico. Aunque se solucionó expulsando a la hija del barón de Jonathan. Ya el resentimiento y el miedo hacia la raza guerrera estaban grabados en los ladrillos de la academia. ¿Es correcto recurrir a medidas tan extremas? Eso es pasar el límite. Es injusto, increíblemente injusto, pero no hay nada que hacer. Por ahora, protestar no tiene sentido porque la culpabilidad de mi hermana es clara. La academia está bajo jurisdicción imperial directa y ningún noble puede interferir. Especialmente cuando no se trata simplemente de un incidente de violencia, sino de un incidente de explosión. Afortunadamente, se consideró justificable por motivos razonables. Kyle, es hora de entrenar la parte superior del cuerpo. Mi hermano, que entró sin llamar, me informa del horario del día. Me pregunto si este es el entrenador que vino del infierno, pienso. Kyle cambia rápidamente a la estrategia de supervivencia número 122. Hermano, creo que me siento un poco enfermo. Cuando tu cuerpo está enfermo, hacer ejercicio te hará sentir mejor pronto. Fue un comentario muy poco sincero, pero no me atreví a decir nada. Al final, Kyle fue arrastrado de vuelta al campo de entrenamiento para hacer más ejercicios. Tos. Ah. Mira esto. ¿No te sientes mejor sin siquiera toser? Mejoré mi pie. Luché por sobrevivir. Tengo miedo de que la barra me aplaste. Pero al menos serán indulgentes conmigo porque soy su hermano menor. Me pregunto si debería llorar de gratitud por esto. Dios mío. Nuestro hijo menor. ¿Qué pasaría si te desmayaras así? Mientras comía después de escapar del infierno, la esposa del varón que estaba sentada a mi lado se acercó. Y con expresión preocupada, le da una palmadita en el brazo a Kyle. A primera vista, parece una madre normal que se preocupa por su hijo. Pero por dentro, ella es una mujer fuerte con la capacidad de abrumar incluso a 6 hombres robustos a la vez. No existe ninguna persona normal. No existe ninguna persona normal. Definitivamente se supone que debería estar en una novela romántica, entonces ¿por qué soy así? Si tan solo me reencarnara en un sinvergüenza típico, podría conocer a una mujer y pasar página. Pero de todas las cosas, me convertí en el más joven de la raza guerrera en el extremo más al norte. Esto es inaceptable. Tengo que escapar. Debo escapar.
En un mundo lleno de futuros brillantes, estoy atrapado haciendo ejercicios en lugar de tener citas. Ya es bastante injusto que me haya reencarnado, pero si llega a este punto, escupiré sangre y moriré. El movimiento final ya está aquí. Me enteré de que la semana que viene el enviado visitará al barón Jonathan. Una espada y un escudo leales de la familia real, famosos incluso en el imperio. Se dice que el enviado tiene una carta de recomendación para la admisión a la academia. A menos que intervenga directamente el palacio, estas recomendaciones suelen aceptarse. No es solo una cosa preciosa, ni siquiera dos, sino un total de 3. 3 billetes para el cielo. Hay que conseguir uno a toda costa. Coincidentemente, en este momento, la primera pareja ingresará a la academia con esa recomendación. El espadachín errante Ian y la bruja Tisa son precisamente ellos. Hasta donde recuerda Kyle, los protagonistas de esta novela no son solo un hombre y una mujer. Más precisamente, es incierto, pero una cosa es segura. Es más de una pareja. Todos provienen de diferentes orígenes y tienen personalidades diferentes, pero todos son protagonistas. No se sabe quién termina con quién. Revisé rápidamente la versión gratuita y eliminé el historial de navegación. Una cosa es segura, Ian y Tisa irán a la academia gracias al enviado. Y allí disfrutarán de una vida académica brillante y satisfactoria. Si pongo un pie allí, también puedo ir a la academia. En lugar de este ejercicio ignorante, podría dedicarme al romance. En una novela romántica, si no te involucras en el romance, es mejor que estés muerto. Y todos los romances deberían comenzar en la academia. La tierra que emana leche y miel. Eldora. Sí, esa es la academia. Puedo decirlo, pero todavía necesito considerar la atmósfera en casa. Incluso si tengo la recomendación, ¿qué pasa si mis padres se oponen? Entonces tendré que seguir obedientemente al varón y levantar pesas. Padre, soy Kyle. Adelante. Cuando Kyle abrió la puerta y entró, lo único que quería era irse como estaba. ¿Qué pasa? Los músculos hinchados, como si estuvieran a punto de estallar, saludaron cálidamente a Kyle. A pesar de haber entrado, el dueño de la sala estaba demasiado absorto en el manejo de la barra. Podrían agarrarlo por detrás y decirle, ¿hagamos otra serie juntos? Kyle, genuinamente asustado, rápidamente fue al grano. ¿Qué opinas de la Academia Imperial? ¿Qué esperas que te diga? Es un patio de recreo para débiles. Exhalando, su padre bajó ligeramente la barra que había estado levantando. Aunque no era muy alto, hizo un ruido sordo cuando golpeó el suelo. ¿Era una persona o un monstruo? El cuerpo de Kyle tembló levemente. ¿Por qué de repente preguntas eso, Kyle? El padre de Kyle y propietario del barón, Dagon Jonathan, miró a su hijo más pequeño con una sonrisa amable. Por supuesto, para Kyle, no parecía más que una sonrisa que decía, en lugar de decir tonterías, hagamos otra serie de ejercicios para la parte superior del cuerpo juntos. Me gustaría visitar la academia. Esperaba una respuesta negativa. Entonces Kyle estaba a punto de continuar con sus siguientes palabras. Haz lo que quieras. Yo lo siento. Dije, haz lo que quieras. En realidad, todas las palabras cuidadosamente preparadas se volvieron inútiles. Allí, estupefacto, Dagon, el varón, habla. Pero es posible. La Academia Imperial no te aceptaría. Tengo algunas ideas sobre eso. Si insistes, entonces adelante. Después de decir eso, Dagon agarró la barra nuevamente. Después de dudar por un momento, pareció pensar que era inútil. Kyle, sí padre. ¿Podrías agregar más placas de peso? Incluso el peso que acababa de levantar parecía extremadamente pesado. Gruñendo, Kyle agregó un disco de peso más a la vez. Más. Añadió otro disco de peso uno por uno. Más. ¿No es demasiado pesado para ti? Es pesado. ¿Pero estás pidiendo más? Superar ese peso es lo que significa ser un Jonathan. Kyle pudo una vez más sentir profundamente por qué el imperio luchó contra solo unos pocos miles de personas aquí en el pasado. Haz lo que quieras. La madre de Kyle, Lady María, también dio inmediatamente su permiso. Pero Kyle, ¿puedes soportarlo? Considerando lo que hizo tu hermana. Tengo algunas ideas al respecto. Nuestro hijo menor es inteligente. Esta madre cree en ti. Con una suave sonrisa, Lady María golpeó suavemente su puño. Grieta. Incluso la resistente tabla de madera se partió en dos. Lo que no se podía partir ni siquiera con un hacha afilada, se rompió con facilidad. Tuve la suerte de haber escuchado bien cuando era joven. Una vez mi hermano mayor recibió una paliza de su madre por no escucharla. ¿Cómo sobrevivió? Todavía me pregunto. Eb 2 el más joven de la familia Jonathan. Jaja. Señor Byung-kyung, confío en que haya estado bien. Yo siempre soy la misma.
Tú también pareces siempre la misma. Ja ja ja. Los rasgos de Lord Byung-kyung son bulliciosos y susceptibles a los halagos. Además, le encantan los chistes de papá. Las partes que solo uno conoce al leer la obra original no tienen valor. Kyle nunca leyó correctamente la obra original desde el principio. Nunca imaginó que se vería envuelto en este torbellino de acontecimientos, por lo que es natural. Si lo hubiera sabido, habría horneado algunas galletas. Lo hecho está, no tiene sentido lamentarse. Por encima de todo, es crucial alinearse rápidamente con el flujo del trabajo original. Es imposible ser amigo de Babel y secreta hasta la muerte como el varón. ¿Quién es el joven que está a tu lado? Es el más joven, Kyle. Saluda. Es el señor Byung-kyung del Imperio. Encantado de conocerte. Soy Kyle Jonathan, hijo del varón Jonathan. Jaja. Es un hombre muy inteligente. Un placer conocerte. Es un honor conocer la gran lanza y escudo del Imperio. Ja. Oh, por favor. La gran lanza, dices. Estoy completamente oxidada. A pesar de sus palabras, no hay ningún indicio de descontento. Recuerda, nada más importa mientras llames la atención del señor Byung-kyung. No es calculador y valora la camaradería y la reverencia hacia los dioses. Entonces, solo escuchar una petición de conceder un favor es suficiente. Afortunadamente, recuerdo esta parte de la obra original. Cuando Byung-kyung abandona el varón, es atacado por un ogro. No es el típico orco de fantasía, es más bien el sobrino de King Kong comparado con un orco que es un mono. De todos modos, cuando el ogro devora el caballo de Byung hasta los huesos y lo tiene en la mira como postre, el espadachín errante Ian interviene y derrota al ogro después de una feroz batalla. Gracias a él, Lord Byung-kyung sobrevive y lo envía a la academia, confiado en que se convertirá en un excelente espadachín. Convenientemente, Tisa, que se encontraba en la frontera, también está incluida en el acuerdo. Aún queda una carta de recomendación. Es mía. Mía. Definitivamente mía. Las cartas de recomendación de la academia no se entregan a cualquiera. Incluso a los autores póstumos les resulta difícil recibir una. Afortunadamente, uno de los privilegios que el imperio le otorgó debido a sus arduos esfuerzos fue una carta de recomendación de la academia. A menos que se trate de algo tan grave como ser desterrado por la familia real, casi todas las cartas de recomendación son aceptadas. No es necesario que nadie utilice a la ligera una carta de recomendación tan valiosa. Además, si ocurriera un accidente, solo la familia que lo recomendó sufriría la desgracia. La ley del intercambio equivalente ya está vigente allí. Varón, últimamente me duele la espalda, hay una buena solución para eso. Déjame mostrarte. En lugar de tomarte en la sala de recepción, de repente se tumba en el suelo. Luego, le demuestra algunos ejercicios de estiramiento y lo anima a seguirlos. ¿Por qué de repente te tumbas después de haber bebido té hace un momento? Lo que es aún más gracioso es que incluso él se acuesta sin dudarlo. A Kyle le pareció obvio que Byung-kyung acudió al varón porque necesitaba un entrenador. No importaba cómo lo mires, eso estaba claro para Kyle. O parece estar mejorando un poco, abstente de hacer ejercicio hasta que tu espalda mejore. Es peligroso si se altera el equilibrio de tu cuerpo. Absolutamente. La fuerza del core es crucial, tanto en el ejercicio como en las tareas diarias. Últimamente, ha habido un aumento repentino de monstruos. Es bastante problemático. Aún así, nuestra gente ha estado cazando muchos monstruos. ¿Ha habido algún daño aquí? Habría habido. El varón Jonathan se ríe y pregunta medio en broma. Al oír esto, Byung también se ríe y le da una palmadita en el hombro. Tengo suerte de que no seáis enemigos del imperio. Lo dijo sinceramente. Si hubieran seguido siendo enemigos del imperio, la cabeza del señor Byung-kyung habría sido cortada al menos 20.000 veces. Vigila de cerca el perímetro, Kyle. No te preocupes, padre. Buen viaje, señor Byung. Cuidado, varón. Finalmente, había llegado el momento de que Byung dejara al varón. Tal como lo solicitó su padre, Kyle recibió la tarea de despedir a Byung. Con ojos brillantes, examinó sus alrededores. No sabía exactamente cuándo ni dónde aparecería el ogro, pero una cosa era segura, aparecería y atacaría a Byung. No hay necesidad de derrotar al ogro. Solo protege a Byung. Si está en posición de rescatar a la princesa Byung del demonio de King Kong, eso es suficiente. Después de eso, le toca al protagonista espadachín errante aparecer. ¿Dónde estás, maldito mocoso de King Kong? A diferencia de los orcos, con su hedor y gruñidos distintivos, los ogros poseen un sigilo considerable a pesar de su enorme tamaño. Pueden disfrazar su olor, moverse con rapidez y son excelentes en las emboscadas.
No es de extrañar que Byun y sus acompañantes fueran tomados por sorpresa como si estuvieran durmiendo en sus camas. Está aquí. Justo después de dejar el territorio del varón y entrar en la frontera del señor Byun Kyung, una energía siniestra flotaba a través del bosque. El aura inconfundible de un depredador. Está eligiendo a su presa. Kyle se tensó, esperando el momento perfecto para agarrar a Byun por la espalda. Es crucial superar este momento dramático sin un rasguño. Swoosh. 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 Ahora. Afortunadamente, el cuerpo entrenado de Kyle no lo traicionó. Justo cuando la garra del ogro estaba a punto de agarrar la cabeza de Byun, Kyle logró agarrarle la espalda primero. Hey. Byun, todavía desconcertado, se tambaleó hacia atrás, sin comprender del todo la situación. Empezó a gritar. ¿Qué diablos estás haciendo? Pero rápidamente cerró la boca al ver al ogro. Gruñido. El ogro rugió de ira mientras su presa se alejaba. Intentó agarrar a Byun, pero incluso eso resultó imposible. Tranquilízate, Kyle. El control de la dieta es fundamental. Incluso la carne que no puede comer, el mocoso monstruo quiere comerla. Lo que yo no puedo comer, tú tampoco puedes comerlo. Sal ahora, espadachín errante. Es tu turno. La atención del ogro debió haber sido atraída. Habría rescatado a Byun y su caballo. La tarea restante era que el protagonista espadachín errante apareciera y se ocupara del ogro. Pero el protagonista, con su pelo gris ondeando, no apareció. Maldita sea. ¿A dónde se ha ido? ¿Por qué no viene? El plan de Kyle podría considerarse impecable. Rescata al Byun en peligro de extinción para obtener puntos. Y en base a esos puntos, obtener una carta de recomendación de la academia. Es un cliché típico, pero suele funcionar bien, así que es un cliché. Sin embargo, incluso Kyle no anticipó una cosa. Todavía había tiempo antes de que llegara el protagonista. Ah. El ogro, furioso por haberle arrebatado su presa, comenzó a causar estragos. Con más de 3 metros de altura y músculos perfeccionados para el combate, era formidable. Incluso con los valientes soldados de la frontera del señor Byun Kyung, no fue una tarea fácil someter a un monstruo que vive para devorar gente. Esto podría convertirse en una situación de vida o muerte. Rescatar a Byun fue en vano sin el protagonista y se desató el caos. Además, enfrentarse a ese monstruo musculoso solo alimentó su adrenalina. ¿Por qué nuestros familiares siempre terminan así? Recordando a su padre, quien había prometido revelar los secretos de la mansión del varón algún día, sentado con las velas encendidas, Kyle no pudo evitar preguntarse por qué las velas estaban encendidas. Estamos malditos con la incapacidad de resistir la fuerza. No importa si es humana, no humana o monstruosa. La fuerza de Jonathan no tiene rival. Fluye por nuestras venas con orgullo. Su padre se lo había explicado. Quería preguntar qué clase de maldición era esa. ¿Estaba escrito en el rostro de Kyle que tenía tales dudas? El varón Jonathan rió entre dientes mientras hablaba. Ya sabrás naturalmente cuando llegue el momento qué clase de maldición es. Y hoy, lo descubrió. Parece muy fuerte. Parece muy duro. Tan duro que quiero hacerlo pedazos. Date prisa, Kyle, mira aquí. ¿A dónde vas? No estaba perdiendo la cabeza. No estaba surgiendo otra personalidad. De repente quiso enfrentarse a ese ogro y probar suerte. ¿Gemido? No fue solo Lord Byun Kyung quien se sorprendió. El ogro furioso, de repente enfrentado a un humano que cargaba contra él, pensó. ¿Qué diablos? Con un físico perfecto para morder hasta el hueso de un solo trago, pensó que era natural comer todo lo que se le cruzara en el camino. Entonces, el ogro perdió interés en los soldados y dirigió su mirada hacia Kyle. ¿Eh? ¿Kyle? Los caballeros y soldados llamaron a Kyle, pero fue en vano. Kyle inmediatamente agarró la mano del ogro y se enzarzaron en una competición de fuerza. Chocar. Si el ogro pudiera hablar, podría haber dicho algo como esto. ¿Qué diablos es este loco bastardo? Uk. El cuerpo del ogro fue empujado lentamente hacia atrás. El brazo que sostenía la mano de Kyle se abrió gradualmente más. El monstruo, que había estado emitiendo un aura amenazante, se asustó aún más y ejerció más fuerza. La condición física de este ogro es relativamente buena. Para ser un monstruo, su porcentaje de grasa corporal es bajo, su distribución muscular es impresionante y su equilibrio es bueno. Por supuesto, probablemente no pasó por un entrenamiento infernal como él. Al pensar en esto, las llamas de ira de Kyle se dispararon aún más. Este bastardo probablemente no se molestó en controlar su dieta. Ya fuera humano o caballo, probablemente comía lo que le daba la gana. Por el contrario, nunca consideró lo que podría no ser bueno para su cuerpo. La segunda razón para ir a la academia no es otra que comer hasta saciarse.
Cerdo. Carne de res. No más pechuga de pollo. Ark. Antes de que el ogro pudiera comprender, sus brazos, capaces de destrozar a otros monstruos, se partieron por la mitad. Madera. Kyle, que había agarrado el cuello del ogro mientras gritaba de agonía, lo golpeó con fuerza contra el suelo. El aura de un monstruo. Ian, el espadachín errante de cabello gris, corrió rápidamente a la escena. Cuando finalmente llegó, lo que vio fue a Ark. Un joven golpea al monstruo gigante ogro contra el suelo. Por un momento reflexionó. ¿Cuál era el monstruo y cuál era el humano? Ed es el más joven de la familia Jonathan. Jajaja. ¿Puedes creer que el ogro simplemente tropezó y cayó? Jajajaja. Jajaja. Qué gracioso. Jajaja. Soy una leyenda por reírme a carcajadas. Los chistes de mi padre siempre hacen que la sala se llene de risas. El ogro tropezó y cayó, pero Kyle siempre mantuvo intacta su paciencia. Dicen que si aguantas 3 veces, evitas el asesinato, pero ¿y si son más de 3 veces? ¿Consigues entonces un agarre firme? De hecho, hasta el más joven de la familia Jonathan es igual. Logró una hazaña tan notable. Gracias, señor Byung-kyung. Tú también has trabajado duro, Ian, ¿no? El espadachín de cabello gris asintió ante las palabras de Byung-kyung, justo cuando Kyle estaba a punto de acabar con el ogro que había sometido. Quien le arrebató el último aliento al ogro, comúnmente conocido como el golpe final, fue él. Ir en contra de la doctrina del gremio, que prohíbe terminantemente los golpes finales. ¿Es tan sencillo como darles a todos la aprobación para atraparlos? No hay nada más satisfactorio que eso. Pero Kyle pasó por alto esa parte silenciosamente. Ian el espadachín errante, el primer protagonista de esta novela. La historia realmente comienza cuando ingresa a la academia. Entonces, un golpe final era algo que podía pasar por alto. Y no es como si Ian se jactara de haber atrapado al ogro. Por supuesto, 2 veces no es una opción. Una. Solo una vez. Amigos como estos realmente deberían ir a la academia. Así es. En lugar de estos niños que ni siquiera pueden blandir una espada. La historia de la academia fluye suavemente de la boca de Byung-kyung según lo planeado. Si continúa así, podremos conseguir fácilmente una carta de recomendación. Pensándolo bien, ya usé una hoja. Ahora, ¿me quedan 2 hojas? Disculpe, señor Byung-kyung, ¿por qué solo 2 hojas en lugar de 3? Quise agarrarlo por el cuello y exigirle respuestas, pero logré contenerme. Debo averiguar quién recibió esa carta de recomendación, pase lo que pase. Si resulta ser alguien sospechoso, incluso podría considerar asesinarlo. Para seguir la historia original, Ian, el espadachín errante, y Tisa, la bruja, deben ir a la academia. Además, el objetivo principal era viajar hasta allí. Pero si una hoja está vacía, entonces una de ellas no puede salir. Por supuesto, es crucial que tanto Ian como Tisa vayan. Pero la visita de Kyle a la academia también fue muy importante. Jajaja. Señor Byung-kyung. Escuché que tiene un total de 3 cartas de recomendación. ¿Quién es el afortunado que recibe el primer honor? ¿Quién más sino el que se fugó con mi carta de recomendación? Es una dama que se encuentra en mi castillo en este momento. Es bastante inusual. No es exactamente una bruja, pero curó a mi sobrino con algo que nunca había visto antes y se hizo llamar hechicera. Tisa. Su nombre es Tisa. Al oír eso, Kyle inmediatamente puso la marcha neutra. Lo extraño que recibió la carta de recomendación no fue otro que el segundo protagonista. No sé si terminan como amantes o si se separan a mitad de camino. Pero lo que es seguro es que ambos ingresan a la academia casi al mismo tiempo. Honestamente, solo con ver esto ya es un hecho en el mundo de las novelas de fantasía. De todos modos, Kyle, pareces estar muy interesado en la academia. No importa cuánto te gusten los chistes de papá, la nobleza es nobleza después de todo. Ante una pregunta muy aguda, Kyle decidió responder con sinceridad. Para ser honesto, sí. Eso pensé. Lo supe desde que hablamos sobre la carta de recomendación de la academia. Pero, ¿no fue tu hermana la que causó problemas en la academia? Parecía un asunto bastante grave. Dicho esto, Kyle no tenía nada que decir desde su perspectiva. Es cierto que hubo un incidente, y también es cierto que el incidente fue importante. He oído que el Ministerio de Educación está moviendo la cabeza vigorosamente. ¿Es eso así? Pero, Kyle, ya sabes que por eso quiero recomendarte aún más. Las mentes ociosas tienden a pudrirse. Aunque aparecen y desaparecen caras nuevas en la academia, al final todo se calma. A veces, las tormentas tienen que desatarse. Estás diciendo. Te escribiré una carta de recomendación.
Aunque sea el ministro de Educación, no puede atreverse a ignorar el privilegio que me ha concedido Su Majestad el Emperador. Vuelve a tu propiedad y haz los preparativos, luego ven a mi castillo dentro de una semana. La temporada de matriculación se acerca pronto, así que debes venir antes de esa fecha. En un giro inesperado de los acontecimientos, Kyle, el tempestuoso recién llegado a la academia, se había convertido en un huracán. Y a ti también. Te quiero escribir una carta de recomendación para la academia. ¿Qué te parece? Ante las palabras de Byung Kyung, el espadachín errante asintió sutilmente. Parecía que este semestre, 2 estudiantes transferidos y tempestuosos cambiarían las cosas. Entonces, ¿vas a la academia? Sí, hermano. Kyle miró a su hermano, que estaba haciendo levantamientos de piernas colgado con pesas atadas a sus tobillos. Cada vez que lo miraba, Kyle no podía evitar preguntarse si era humano o un ogro. No, para ser precisos, parecía peor que un ogro. Incluso el ogro con el que luché ayer no tenía músculos tan intimidantes. Te garantizo que si su hermano y el ogro pelearan, su hermano ganaría sin lugar a dudas. Dicen que cuanto más grandes son, más dura es la caída, pero estaba claro que incluso esa verdad se haría añicos. ¿Estás seguro acerca de esto? El señor Byung-kyung dijo que me escribiría una carta de recomendación. Dijo que si la familia imperial no se opone a pesar del incidente de la hermana, me admitirán. No estoy hablando de eso. Un golpe seco. Cada vez que su hermano se acercaba desde la barra de dominadas, Kyle no podía evitar encogerse. Mi hermano nunca se ha molestado ni ha blandido un puñal contra mí. Pero solo mirarlo es abrumador. Quizás la razón por la que nunca me golpeó es que incluso un roce con él se siente como entrar en el más allá. Así que tal vez por eso ni siquiera hubo las bromas habituales entre hermanos. Los débiles de la academia lo sabrán. Si incluso tú causas problemas, nuestra familia nunca volverá a poner un pie en la academia. Así que tienes la intención de comportarte. ¿Qué pasa si hay quienes buscan provocarme? Siempre habrá gente así. Aquellos que pisotean a los demás para jactarse de su propia fuerza. Una persona verdaderamente fuerte no se aprovecha de los débiles, sino que se enfrenta a otros fuertes. Sin embargo, la falsa fuerza solo busca la superioridad aprovechándose de los débiles. Colocando una mano sobre el hombro de Kyle, el futuro señor de Jonathan, Leo Jonathan, habló. Habrá quienes quieran aprovecharse de tu paciencia para lograr sus propios objetivos. ¿Qué harás entonces? ¿Lo soportarás? ¿O actuarás como tu hermana? Soportaré. Aunque te insulten. Puedo soportar cualquier otra cosa, pero que me llamen débil, bueno, teniendo en cuenta la posición de Lord Byung-kyung, intenta mantenerte en silencio tanto como puedas, Kyle. Sin embargo, si alguna vez te enfrentas a un insulto que no puedas soportar como miembro de Jonathan, siéntete libre de hacer lo que quieras. Eso podría causarte problemas, hermano. ¿Es más significativo que el insulto a nuestro Jonathan? La familia Jonathan no es originalmente una familia noble del imperio. Son una etnia minoritaria en el norte, con la que el imperio, agotado por las guerras, adoptó una política de reconciliación. Pero incluso después de años, nunca se asimilaron completamente al imperio. Si surge fricción, resuélvela. Si no se puede resolver, lucha. Hermano, no deberías decir esas cosas a la ligera. Solo el ejército regular imperial supera los 200.000 hombres. Si añadimos el ejército de reserva, el total asciende a más de 600.000 soldados. ¿Se trata solo del número de tropas? Los recursos con los que cuentan también son enormes. Aunque sean la familia Jonathan. Cada miembro de la familia Jonathan solo necesita matar a 100 personas. Algunos de esos niños probablemente lo manejarán fácilmente. Me olvidé. ¿Qué clase de lugar es este? ¿Qué clase de personas somos? No fue solo Leo, mi hermano, quien me lo recordó. Ahora que lo pienso, Kyle, en aquel entonces mi hermana era demasiado descuidada. Decir que desmantelar la academia fue un descuido. Me pregunto si es falta de conciencia o si no entienden el significado de ser descuidado. Deberíamos haber enviado a algunos de los que eran peores que los niños directamente a sus tumbas. Si realmente fuera así, el palacio no se habría quedado de brazos cruzados. Ya sea que se hayan quedado de brazos cruzados o no, de todos modos, aquellos a quienes mi hermana lastimó en ese entonces todavía están por ahí. Y seguramente intentarán atormentarte. Saben que si algo sucede mientras estás lidiando con ellos, será un gran problema. Esos repugnantes debiluchos. Eso parece probable. No lo dejes pasar, pero tampoco te contengas siempre. ¿Entiendes? ¿Tienes miedo y por eso lo evitas? Lo evitas porque es sucio.
Fue un consejo del único destructor de academias en la historia del imperio. No hay necesidad de forzarse para llevarse bien. Se dice que los niños crecen peleando naturalmente desde mi hermano y hermana hasta nuestros padres, nos conocimos después de ellos. Todos dicen que no tengo por qué soportarlo. Si alguien cruza la línea en la academia, no te quedes de brazos cruzados. No dejes que los débiles se atrevan a manchar el orgullo de Jonathan. Estas malditas razas guerreras me hacen sentir realmente seguro. Incluso de repente tuve pensamientos similares. Quería tener un enfrentamiento con el imperio, pero no había justificación. Entonces, me pregunté si enviarse a la academia podría ser la solución. No, seguro que no. No puede ser. Así debe ser, absolutamente debe ser así. No quería que la fantasía romántica se convirtiera de repente en un drama histórico sobre la guerra. Ed 4, el más joven de la familia Jonathan. Carta de recomendación para admisión a la academia. Mis manos tiemblan. Por fin, está en mis manos. La llave dorada de El Dorado, por fin. Por fin. Todos, salgan mañana al mediodía. Debemos apresurarnos si no queremos llegar tarde a la admisión. Sí, Su Excelencia el señor Byung Kyung, me gustaría poder acompañarte, pero estoy ocupado. Por favor, comprende. Con la esperanza de que se convirtieran en talentos valiosos del imperio, Byung Kyung abandonó la habitación después de esas palabras. Ahora solo quedaban aquí Kyle, Ian y una mujer. Ian fue admitido por casualidad, y en cuanto a Tisa para demostrarle al mundo la eficacia de la brujería, espadas y magia, ambas usan maná al alcanzar cierto nivel. Aunque los procesos son diferentes, sus raíces son las mismas. Dicen que los caballeros y los magos siempre discuten sobre la grandeza de las espadas y la magia. En cierto modo, ambos tienen el mismo origen. Por el contrario, la hechicería no utiliza maná. En cambio, la brujería utiliza la creencia de la gente como fuente de poder. Incluso la cosa más pequeña en la que se cree firmemente se convierte en un gran poder. Incluso un poder inmensamente fuerte se vuelve inútil si no se cree en él. A diferencia de las espadas o la magia, que pueden hacer cualquier cosa una vez que manejan maná. Esa creencia no es tan cierta como el maná. Por lo tanto, la brujería aún no ha sido muy valorada en el continente. En tal situación, el objetivo de ingresar a la academia es demostrar la grandeza de la hechicería. Por supuesto, la respuesta inicial a la brujería fue bastante tibia. Por eso el apodo que le pusieron fue bruja, ¿no? Más adelante podría cambiar de nuevo, pero desafortunadamente eso era todo lo que sabía. Kyle miró discretamente a Tisa. Ella era exactamente como se describe en la novela. Increíblemente hermosa, con cabello morado que desprendía una aura extraña. Y esos característicos ojos amatista. Encantado de conocerlos a ambos. A diferencia de Kyle, que estaba observador, o de Ian, que parecía desinteresado, Tisa los saludó primero. Soy Tisa. Soy bastante hábil en hechicería. Iré a la academia con ustedes dos esta vez. Por favor, cuiden de mí. Tisa fue la primera en saludarlos con un tono seco. Está claro que es una persona con un fuerte sentido de propósito. Ella era bastante diferente del espadachín errante de cabello gris que estaba a su lado. Ian no tenía objetivos ni deseos particulares, a diferencia de Tisa, quien estaba decidida a demostrar la utilidad de la brujería. Parecía poco probable que estos dos, más desiguales que nunca, se convirtieran en la primera pareja. Aunque la tentación de interrumpir la pareja era fuerte, decidí soportarlo. Soy Kyle Jonathan, hijo del barón Jonathan. Parece que ingresaremos juntos a la academia. Espero trabajar contigo, señorita Tisa. Con estas palabras, Kyle estrechó con cautela la mano extendida de Tisa. Vaya, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que toqué la mano de una mujer que no fuera la de mi madre o mi hermana? Siempre tocando barras o mancuernas, y ahora una mano de mujer. Sentí que estaba a punto de derramar lágrimas de alegría, así que rápidamente retiré mi mano. ¿Y tú, cuál es tu nombre? La atención de Tisa permanece en Ian. Ian, manejo un poco la espada, eso parece. Desde la espada que llevas en la cintura hasta los callos de tus manos. Parece haberlo comprendido todo en un instante. Ian duda por un momento ante las palabras de Tisa antes de hablar. Tú manejas la brujería. Sí, aunque un poco. Escuché que la brujería es una especie de ritual chamánico malévolo. ¿Sí? ¿Qué? ¿Lo escuché mal? ¿Por qué este tipo empieza una provocación de la nada desde el principio? ¿Qué acabas de decir? ¿Brujería? Tal como dije, reconsidero urgentemente mis pensamientos. ¿El primer encuentro de Ian y Tisa fue así en el flujo original? Ah, este tipo realmente era así. Oye, Ian, ¿acaso no conoces el significado de la brujería? Sí, es un hechizo misterioso. Entonces, ¿por qué lo dices así? Solo digo lo que oí.
El personaje de Ian es originalmente un poco extraño. Habla sin pensar, sin considerar los sentimientos de los demás. Gracias a eso, siempre termina metiendo pelea cada vez que abre la boca. No es malicioso, pero es muy bueno para poner de los nervios a la gente. A pesar de ello, al final, de alguna manera, termina con una chica. De todos modos, parece que mejorar al protagonista es una parte importante de la trama. ¿Terminaste de hablar? Desde el principio, parece que están a punto de intercambiar golpes. Y dada la personalidad de Ian, si lo provocan, definitivamente no se quedará callado. No estamos aquí para pelear con espadas o volvernos locos con la hechicería antes incluso de ir a la academia, ¿verdad? Pero ahora, con Ian disculpándose, la tensión comienza a disminuir. Las cosas siempre tienen que ser un poco torcidas desde el principio, ¿no? Si hubiera palomitas de maíz, me sentaría y las disfrutaría inmediatamente. ¿Qué opinas? En lugar de disculparse como debería, Ian de repente mira a Kyle y le pregunta. Gracias a eso, Kyle suspira y Tisa se enoja aún más. ¿No es el momento de disculparse ahora mismo? Olvídate de disculparse. De repente está pidiendo la opinión de Kyle. Debido a esto, Tisa se agita aún más. ¿Debería observar la situación un poco más? Pensé. Pero Kyle, que todavía es consciente de la autoridad de Byung Kyung, da un paso adelante. Vamos, vamos. ¿Por qué están así los dos? Les guste o no, tenemos que ir juntos a la academia. Ese tipo empezó a decir tonterías primero. Afortunadamente, parece que sabe que está equivocado. Ian gira su cuerpo silenciosamente y se aleja. Desde su perspectiva, él admite su error y se va. Pero para la víctima, parece como si estuviera buscando pelea y huyendo. Ese tipo. Oye. ¿Qué acabas de decir? ¿Brujería? ¿No puedes mantener la boca cerrada? ¿Eh? Dilo otra vez. Si Byung Kyung viera esta escena, ¿se reiría y le parecería divertida? Tonterías. Esto es ridículo. Ni siquiera confiscar la carta de recomendación sería suficiente. Necesitamos intervenir antes de que la situación empeore. Señorita Tisa. Señorita Tisa. Cálmese, por favor. No hubo intención de intervenir entre esta pareja. Incluso si no es Tisa, incluso si no es otra protagonista femenina, hay muchas opciones. ¿Qué razón hay para interrumpir el flujo original? Kyle suspira y decide intervenir por ahora. Ian probablemente no quiso promover la brujería. Entonces, ¿qué estaba tratando de hacer, eh? Podría haber dicho simplemente, la brujería es una rama de la magia. ¿No es eso posible? ¿Quién sabe? Quizá crea que la brujería es un ritual chamánico. A diferencia de la magia, que se ha establecido firmemente como una disciplina académica, la brujería no está bien considerada. Ciertamente hay hechiceros dispersos por todo el continente, pero no son bien tratados. Recuerdo vagamente que alguien en la familia de Tisa era hechicero. Kyle, ¿qué hay de ti? ¿Sí? ¿Crees también que la brujería es un ritual chamánico? ¿Por qué de repente me apunta con el arma? Kyle se muerde el labio y sacude rápidamente la cabeza. El imbécil ingenioso y número uno que sacó a relucir este tema rápidamente se retracta. Los únicos que quedamos somos yo, a quien no le importa, y Tisa, que valora la brujería. Si respondo incorrectamente aquí, Ian también podría ser culpado. Que le echen la culpa injustamente es absolutamente inaceptable, por lo que Kyle toma una decisión. Escuché que el poder de la brujería proviene de las creencias de la gente. Lo sabes bien. Aunque no se puede probar directamente como el flujo de maná, no es agradable juzgar a la ligera las creencias de las personas. Es importante calmar la ira de Tisa en este momento. Especialmente porque tiene orgullo de sí misma y de la brujería. Primero debemos calmarla y luego tal vez Ian pueda hablar nuevamente. Ian probablemente tiene pensamientos similares. Simplemente dijo esas duras palabras inconscientemente porque estuvo pensando de un lado a otro. Probablemente no sea lo que realmente piensa. ¿Por qué tengo que desempeñar el papel de mediador entre estas dos parejas? Es molesto, pero es inevitable. Por ahora es necesario que vayan juntos a la academia para al menos poder seguir el flujo mínimo. Una parte de mí solo quiere verlos pelear hasta que exploten. Quiero poner en práctica el proverbio: las parejas deben estar separadas. Pero, ¿no irá Kyle en última instancia a la academia para escapar de su soltería? Cuando Kyle llega a este pensamiento, decide desempeñar el papel de mediador. ¿Existe alguna ley que diga que puedes hablar imprudentemente solo porque has estado deambulando? Puede que tenga ese tipo de personalidad. Por favor, comprenda, señorita Tisa. La comprensión es algo que se hace con alguien que sabe modales básicos. ¿Qué se puede esperar de alguien que ni siquiera tiene eso? Parece que aún no se ha calmado del todo.
Esperar comprensión en momentos como este podría llevarnos a que ambos seamos maldecidos. Parece que un cambio de tema es inevitable. ¿Había un hechicero que me ayudó cuando estuve enfermo antes? ¿Un hechicero? Sí. Solía enfermarme con frecuencia en comparación con otras familias. Pero después de recibir el hechizo del hechicero, dejé de enfermarme. Es cierto que solía enfermarme a menudo, y es cierto que recibí brujería. Pero lo que realmente detuvo las enfermedades fue el amor que comenzó en serio entre los miembros de la familia. Dijeron que si me mantenía saludable sin siquiera posibilidad de enfermarme, todo se solucionaría. Fue el comienzo de un régimen de entrenamiento del infierno peor que el infierno mismo. Pero no es necesario mencionar ese hecho. Solo decir que recibí ayuda de la brujería fue suficiente. Había una razón para tal reacción ante la brujería. Quienes han presenciado sus efectos conocen el poder de la creencia. Tisa se enorgullece bastante de la brujería. Y si juegas con esa parte, os haréis amigos rápidamente. Pero si atacas la hechicería, inmediatamente te convertirás en enemigo. Ian, por otro lado, fue un caso en el que de repente se hicieron amigos después de discutir. Fue posible gracias al beneficio del protagonista, por supuesto. Ha pasado un tiempo desde que vi a alguien positivo sobre la brujería. Me alegro de volver a ver a un hechicero después de tanto tiempo. Intercambian otro apretón de manos con sonrisas educadas. La sonrisa de Tisa mientras sostenía la mano de Kyle era ligeramente preocupante. Pero al final, el pensamiento interno de Kyle era que eventualmente encontraría su pareja. Lo viste en audionovelas Héroe. F5 el más joven de la familia Jonathan. ¿Sabías que existen varios tipos de brujería? A grandes rasgos, se divide en 3 categorías, lo sé, pero cuando se hacen sacrificios además de la creencia, se vuelve aún más potente. No es como la hechicería, donde el maná se consume inmediatamente, pero la hechicería tiene otros beneficios. Por favor, detente. A este paso, incluso podría llegar a odiar la brujería. A lo largo de nuestro viaje a la academia, Tisa continuó explicando la brujería. Quizás porque Kyle tiene una visión bastante positiva de la brujería. Parece que encontrarse con un buen conversador después de mucho tiempo le ha levantado el ánimo. Aún así, no es como si hubiéramos estado discutiendo un solo tema durante más de una semana. Esto probablemente provocaría una respuesta por parte de Jesús, Buda y Confucio, diciendo, vaya, esto es persistente. No por un día, no por 3 días, sino por una semana entera. Hoy en día, la ausencia de un círculo de teletransportación en la academia fue verdaderamente lamentable. Si todos hubiéramos escuchado esta historia juntos, podría haber sido un poco mejor. Incluso si hubiera hecho otra cosa por un momento, no habría sido tan notorio. Pero Tisa e Ian todavía estaban en una guerra fría, y el pobre Kyle estaba atrapado en el medio. Gracias a eso, tuve que soportar toda la historia de Tisa sola. ¿Qué está haciendo este tipo? Se supone que es el futuro novio, pero no se disculpa. Al mirarlo de reojo, parece que se da cuenta de que está equivocado. El problema es que este maldito tipo no tiene ni idea de cómo hablar. Incluso si se disculpa, solo conduce a otra provocación. El mejor comentario para el episodio 5 sería algo como: ¿sería mejor si este tipo cerrara la boca? Verlo mirando constantemente hacia Tisa podría implicar sentimientos de remordimiento. O tal vez como hombre, tiene algún afecto por una mujer, o al menos algo hay ahí. Pero dicen que si no expresas tus sentimientos, nadie lo sabrá nunca. Quedarse mirando así nunca resolverá nada. No es un cachorro estreñido, así que ¿qué sentido tiene quejarse así? Parece que está a punto de morir ahogado porque comió demasiadas batatas. No me importan las relaciones de los demás, pero siento que me voy a asfixiar por un tiempo. Entonces, durante el recreo, Kyle se acercó sutilmente a Ian. Ian, ¿podemos hablar un momento? Mientras Tisa se concentraba en el guiso, afirmó que demostraría sus habilidades por una vez. Kyle tomó al primer chico y se trasladó a un lugar apartado. ¿Qué pasa? Este es el tipo de ambiente en el que deberías decir: deja de mirar fijamente a mi chica. Con una tos falsa, Kyle habló con el sentimiento de un cuervo pisoteado por una pareja. ¿Vas a seguir con esto? ¿Qué? ¿Cuánto tiempo vas a seguir así de incómodo? Discúlpate rápidamente, di que lo sientes. Fui grosero. Terminemos así. ¿Piensas seguir así hasta que lleguemos a la academia en 3 días? No entendí lo que decía, pero estaba preparado para darle una respuesta en blanco. Gracias al beneficio del protagonista, debería estar agradecido por tener 2 novias así en su vida. Afortunadamente, o desafortunadamente para Kyle, Ian no era completamente despistado. Disculparse. Dije que estabas viendo un espectáculo de brujería frente a la señorita Tisa y que era un ritual chamánico. Es como decir que la esgrima solo se usa para matar gente frente a ti.
Ian luego miró a Kyle con una mirada muy fría. Creció deambulando y tenía un lado rudo. Incluso los animales salvajes se encogerían y huirían ante esa mirada. Pero para Kyle, fue simplemente una mirada poco impresionante. La mirada de no te quejes por las guarniciones de mamá sería mucho más aterradora. O tal vez fue el hermano mayor quien se abstuvo de huir sin hacer cardio. O es la hermana mayor que se mira a sí misma sin querer seguir los pasos prescritos. Se siente como si tuviera que ser así hasta el punto que tu corazón comienza a latir con fuerza. ¿Me equivoco? No. Entonces ve y discúlpate rápidamente. Por favor. ¿Sabes lo incómodo que es para mí estar entre tú y la señorita Tisa? Aunque su tono es molesto, no es inherentemente malvado. Si lo fuera, se habría convertido en el personaje rubio bronceado que intenta interceptar a la protagonista femenina, no a la protagonista. Bien. ¿Lo prometes? Ve y discúlpate ahora mismo. Lo haré. Entonces, acércate rápidamente. Antes de que este maldito tipo empiece a decir tonterías otra vez, terminemos con esto rápidamente. Con eso en mente, Kyle instó a Ian a regresar al campamento. Espera un poco. Ya casi está listo. Un olor bastante agradable flotaba cerca de su nariz. No solo era experta en hechicería sino también en cocina. Hey. Ian caminó rápidamente hacia Tisa. Al verlo dirigirse a ella diciéndole hola en lugar de por su nombre, Kyle se frotó las sienes. Sus células de citas se habían degenerado por completo después de años de vagar. ¿Qué pasa, señor Mula? Por supuesto, esperaba una respuesta tan fría. Solo por el tono, estaba claro que no estaba allí para disculparse, sino para iniciar una pelea. No es de extrañar que incluso Tisa respondiera de la misma manera. ¿De verdad podría disculparse? En ese momento, una ligera sensación de preocupación realista se apoderó de mí. Lo lamento. Bueno, al menos se está disculpando. Aunque su voz todavía no suena como la de una persona que realmente se disculpa. ¿De qué estás arrepentido? Tisa no es una persona que se deje influenciar fácilmente. Ella no aceptará una disculpa de inmediato. Me expresé mal. No quise decir eso. Si no lo dijiste así, entonces ¿qué quisiste decir? Hablaba sin pensar, repetía lo que la gente decía sobre brujería mientras caminaba por ahí. Parece que lo dije sin pensarlo. Entonces, admites que no estabas pensando sí. El chico número uno admite su error obedientemente. Al ver esto, la chica número uno parece algo aliviada. En el futuro, será mejor pensar antes de hablar. Aunque quieras decir algo de una manera determinada, si lo dices sin más, otros pueden interpretarlo de forma diferente. ¡Qué fastidio! Parece algo que los chicos siempre oyen. Piensa antes de hablar. De pie a cierta distancia con los brazos cruzados, Kyle observó la situación con atención. ¿Se acabó por fin? ¿Ya no tengo que escuchar historias de brujería en el camino? Lo tendré en mente. Bien. Entonces aceptemos la disculpa, Ian. Gracias y lo siento una vez más. Ian, después de decir eso, se fue a ordenar sus pensamientos antes de regresar. Al mirar hacia atrás mientras se alejaba, su rostro parecía ligeramente sonrojado. ¿Por qué se sonroja? ¿Ya se ha enamorado de ella? ¿En qué momento? Pensando que tal vez ya estaba intentando ser una pareja a partir de ahora, Kyle regresó silenciosamente a su lugar. Mientras Kyle regresaba silenciosamente a su lugar, Tisa habló. ¿Es ese tu trabajo? ¿Sí? Ese tipo rígido de repente se disculpó. Dado que él estaba equivocado, es natural que se disculpe, ¿no es así? Aunque es natural, todavía hay muchas personas que ni siquiera pueden hacer eso. Las pupilas de Tisa se giraron bruscamente hacia Kyle. Una mirada completamente diferente a la mirada fría que tenía cuando miró a Ian antes. Llevaba una energía muy cálida que lo hizo temblar ligeramente. Es inquietante. Esto es realmente inquietante. Gracias, Kyle. No hay problema. En realidad no hice nada. No tienes por qué agradecerme. Y lo siento por haber creado un ambiente incómodo. No hay necesidad de disculparse. Ian fue quien cometió el error, entonces ¿por qué se disculpa la señorita Tisa? Pero reaccioné muy seriamente, ¿no? Ya veo. Aceptaré rápidamente tus disculpas y me olvidaré de todo. Aceptarlo rápidamente y querer honestamente mantener cierta distancia eran sus verdaderos sentimientos. Mencionado solo una vez de pasada en la novela, era simplemente el varón Jonathan. Como era el hijo menor de esa familia, no se involucraba en todo tipo de asuntos. En todo caso, estos asuntos giraban en torno a los protagonistas. Al no saber nada sobre el derecho de nacimiento de todos contra todos, evita verse atrapado en el torbellino de eventos manteniéndose junto a los protagonistas. Mientras ellos se ocupan de los incidentes, él disfruta de una feliz vida en la academia. Este era el gran panorama que Kyle soñaba.
Pero, Kyle. Sí, señorita Tisa. ¿Qué sucede? Piénsalo, ambos estamos intentando entrar a la academia. Así es. Somos de la misma edad. Eso es cierto. ¿Por qué no hablamos tranquilamente? ¿Qué te parece? Sin embargo, parecía que Tisa no tenía intención de aceptar esa imagen. Un fin de semana, un tesoro permitido a los trabajadores de oficina durante solo 2 días. Justo cuando su esposa se fue a casa de sus padres, llevándose a los niños consigo. El ministro de Educación, que había dormido hasta tarde, se despertó tarde por la mañana y estaba preparando café. Uf. Escupió el café que acababa de beber. A través del dispositivo de comunicación mágico que estaba a su lado, escuchó una voz desesperada. Dilo otra vez. ¿Quién vino? ¿Quién dijo que se estaban inscribiendo? Es Kyle Jonathan, el hijo del varón. Maldita sea, estoy soñando ahora mismo. Ya envió una carta de rechazo, entonces ¿por qué vendría a la academia? Incluso hasta este punto, ya es una situación aterradora. Pero la tragedia del ministro de Educación aún no ha comenzado. Señor, ya se ha tramitado la inscripción. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿No tienes la carta de recomendación del señor del norte Byung Kyung? Simplemente la selló. ¿Soy el ministro de Educación? ¿No me pusieron el sello? ¿Qué soy? Bueno, ¿no lo sabías? Originalmente, las cartas de recomendación se pasaban por alto y solo se presentaban a Su Majestad el Emperador. Chocar. Dejando caer la taza de café que sostenía, el ministro de Educación se mostró desesperado. Ya podía imaginarse al ministro de Finanzas corriendo a presionarlo para conseguir un título. Y eso ocurriría a partir de las malditas horas de trabajo de lunes por la mañana, el peor momento imaginable. Maldita sea. No quería pronunciar palabras tan vulgares delante de sus subordinados, pero las lágrimas nublaron su visión y el ministro de Educación maldijo sinceramente. En su corazón, quería escribir su carta de renuncia de inmediato y huir. Pero si lo hiciera, parecía que el ministro de Finanzas vendría corriendo a su casa y lo patearía. ¿Preparar la lista de nuevos estudiantes y publicarla nuevos estudiantes? Sí. Prioriza según la importancia, de forma muy meticulosa y precisa. ¿Puedo preguntar para qué lo usarás? Con la voz de quien se da por vencido, el ministro abrió la boca. Una lista de prioridades de evacuación para la planificación de contingencias. F6 el más joven de la familia Jonathan. ¡Guau! Tisa, al llegar a la Academia Imperial, estaba tan sorprendida que no sabía qué hacer. Ella había pensado que unos cuantos edificios grandes serían suficiente. Pero en realidad estaban utilizando una región entera como terreno para la academia. Esta vasta y vibrante área era parte de una sola academia. Me quedé con la boca abierta, Tisa. Pero es tan increíble. Por eso todo el mundo habla de la academia, la academia. Aunque Tisa intentó hablar con naturalidad, al final no pudo lograrlo. No debería resultarle demasiado familiar. Por eso no lo aceptó. En lugar de eso, aceptó la segunda propuesta de negociación de llamarse al menos por su nombre. ¿Ves, Kyle? Ese edificio de allí. No es un castillo noble cualquiera, es una biblioteca. Una biblioteca. Sí. Y esa es solo una de las 3 bibliotecas. ¿Cuántos libros crees que hay ahí? He oído que tienen todo tipo de literatura. También debe haber muchos libros sobre brujería. No sabemos con seguridad si realmente existen. Pero Ian, de pie junto a ella, no dijo fríamente. No lo sé. Probablemente sí. Dicen que todos los libros del imperio acaban aquí, en la academia. Tengo que ir a la biblioteca justo después de que comience el semestre. Me quedaré despierto día y noche si es necesario, hasta que los encuentre a todos. ¿Puede ser tan fácil decir que te quedarás despierto toda una semana? Eso no es algo que diría alguien que no lo ha experimentado. Me pregunto si podría pedirle que se quede despierto conmigo también. Oye. Eso es. Este es Kyle. Kyle. ¿Cuántas veces tengo que decir, no hola, sino llamarme por mi nombre? Lo siento, Kyle. ¿Qué lugar es ese de ahí? De alguna manera, Ian se encontró disculpándose con bastante naturalidad, aunque si había un pequeño problema, era que su voz todavía carecía de cualquier indicio de disculpa. No eran tanto sus sentimientos internos, sino más bien su actitud más bien distante. Sabiéndolo bien, Kyle decidió simplemente mirar el mapa o algo así. Veamos. Ahí es donde los estudiantes de la academia entrenan sus cuerpos, se baten a duelo con espadas o incluso participan en concursos de magia. ¿Duelo con espadas? Sí. ¿Pueden usar espadas de madera o de verdad, Ian? ¿A dónde vas? Quiero bajar y ver qué buen lugar es. Con esto, cambió bruscamente de dirección hacia el campo de entrenamiento. Kyle, ¿a dónde se fue ese tipo?
¿Quiere ver el campo de entrenamiento? ¿Es porque es espadachín? Vamos a echarle un vistazo también. Quiero ver lo espacioso que es. Finalmente, llevados de la mano de Tisa, terminaron siguiendo a Ian. Al descender al campo de entrenamiento, descubrieron que era mucho más grande de lo esperado. Además, no era solo un campo de entrenamiento al aire libre. ¿Eh? Kyle. Parece que también hay un campo de entrenamiento en interiores. ¿Un campo de entrenamiento en interiores? Tras las palabras de Tisa, Kyle entró al edificio con Ian. Como el semestre aún no había comenzado, estaba bastante desierto. Después de mirar alrededor, Kyle llegó rápidamente a una conclusión. Obviamente es un gimnasio. Sí, un gimnasio. Pensando en Lord Jonathan, sería una sala de entrenamiento físico. La mitad del campo de entrenamiento interior estaba destinada a entrenar y la otra mitad era un gimnasio. Entre los diversos equipos, las conocidas barras y mancuernas llamaban la atención. Gracias a esto, las palabras entrenamiento de fuerza casi se me escaparon sin querer. ¿Podría ser una pesadilla? Pero es demasiado vívida para ser un sueño. Parece como si aquí hicieran entrenamiento de fuerza. Tisa, sin estar segura de conocer los pensamientos de Kyle, comenzó a mirar a su alrededor. Finalmente, con cuidado, recogió una de las mancuernas del lugar donde estaban colocadas. ¡Puaj! Sin siquiera intentar levantarla correctamente, Tisa inmediatamente volvió a bajar la mancuerna. Luego hizo pucheros con expresión de fastidio. ¿La gente realmente puede levantar esto? ¿Es pesado? Sí, es increíblemente pesado. Las palabras es así. Subieron a la punta de la lengua de Kyle. Afortunadamente, logró contenerlos antes de que se escaparan. Tomándose un momento para inspeccionar la barra, Kyle decidió intentar levantarla. Sin duda era un peso que se podía levantar solo con el pulgar y el índice, sin exagerar. Era demasiado ligero, si hacía ejercicio con eso, su hermano lo regañaría inmediatamente. Es necesario levantar un peso apropiado, un peso tan ligero no servirá de nada. ¿Cómo está, Kyle? Es manejable. ¿En serio? MMM. Tal vez estar encerrado en la habitación sin hacer nada más que brujería me haya debilitado. ¿Debería empezar a hacer ejercicio? Puedo vivir bastante feliz sin hacer ejercicio. Escuché que tener un cuerpo sano conduce a una mente sana, o algo así. ¿Algo así? ¿Y tú, Kyle? ¿Quieres que hagamos ejercicio juntos? Ya he hecho bastante en mi familia al oír esto, Tisa no pudo evitar quedarse sin aliento de asombro. Recordó que Kyle era el hijo del barón Jonathan, el único obstáculo para el perfecto negocio de conquista del imperio. La carrera de guerra que venció fácilmente a 10 soldados imperiales armados solo con una piedra en la mano. Eran los antepasados del actual barón Jonathan. Kyle solía hacer mucho ejercicio, ¿verdad? Sí, hice ejercicio hasta quedar exhausto. Entonces, ¿puedes ayudarme un poco? Nunca he entrenado mi cuerpo con la excusa de estar ocupado con la hechicería todo el tiempo. Así que, tengo muy poca resistencia. Hoy en día, incluso subir una colina se siente pesado. Tisa se rascó la cabeza como si estuviera avergonzada, pero en realidad no había nada de qué avergonzarse. Estaba destinado a los profesionales de la investigación tener un estilo de vida sedentario. ¿Por qué los magos tenían fama de tener mala forma física? Porque no tenían otra opción. Tuvieron que realizar investigaciones o lanzar hechizos durante el tiempo de ejercicio. Además, el ejercicio nunca fue fácil ni placentero. A menos que todos estuvieran tan obsesionados con el entrenamiento físico como Lord Jonathan. Si fueras una persona normal, el ejercicio debería ser difícil y molesto. En realidad, la petición de Tisa no era nada difícil. Te garantizo que estoy en el 0,1% superior cuando se trata de entrenamiento físico. Sin embargo, si había algo que la molestaba, ¿qué tal si le pides ayuda a Ian? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ese hombre es tu futuro novio. No había necesidad de desviarse del curso original. ¿Quién sabe qué cambios podrían ocurrir? Aunque solo sabía un poco de la trama, no quería cambiar nada. Además, había muchos personajes atractivos entre el reparto secundario. De todos modos, en lugar de enredarse con protagonistas problemáticos en los pensamientos de Kyle, fue más cómodo disfrutar de una vida académica feliz con personajes secundarios. Ian puede parecer frío y hablar de forma extraña, pero sus habilidades son sólidas. Además, si es un espadachín, debe haber tenido un entrenamiento físico muy intenso. Entonces, ¿Ian es más fuerte que Kyle? Bueno, naturalmente. Kyle ya sabía qué respuesta dar para conectarla con Ian. Como soy más débil, pídele ayuda a Ian. Ustedes dos deberían permanecer juntos un poco más. Pero la sangre de la familia Jonathan también fluía en Kyle. Y fluía con mucha fuerza.
Nunca aceptaría la noción de debilidad, junto con esa maldición. Por supuesto que soy más fuerte, no es eso. No tenía intención de dar esa respuesta. Es así. Entonces Kyle puede ayudarme. Yo. Sí. Dado que Kyle es más fuerte que Ian, puede ayudarme mejor. Padre. Esta maldición parece más grave de lo que pensaba. Recordando las bromas de su padre, sugirió probarla una vez. Tuvo que afrontar la mirada expectante del protagonista con ojos llenos de anticipación. Al final le prometí a Tisa entrenarla. Lo único afortunado fue que Ian estaba tan absorto en el campo de entrenamiento al aire libre que no estaba allí. Gracias a eso, cuando me enfrenté a la pregunta, ¿quién de ustedes es más fuerte?, pude responderme con confianza. Si Ian hubiera estado allí, es una cuestión de vida o muerte. Kyle sabía que Ian también estaba muy orgulloso de su propia fuerza. En el episodio 13, tuvo un duelo con un estudiante que lo había estado menospreciando. Ignorando el consejo del asistente de mantener la moderación, aplastó a su oponente. Ante un hombre así, si hubiera dicho, en realidad, soy más fuerte que él, habría sacado su espada y lo habría desafiado de inmediato. Pero, incluso si realmente peleáramos, no creo que perdería. De todos modos, gracias a Tisa, sentí que había llegado hasta aquí y tenía ganas de tocar el equipo nuevamente. Me había sentido algo cómoda pensando que no habría mucho que ver por un tiempo, pero era solo una ilusión sentir que incluso las comidas del día anterior se le acumulaban encima. ¿Qué deberíamos explorar a continuación? Ya sea que conociera los pensamientos internos de Kyle o no, Tisa estaba muy emocionada de ir al siguiente lugar. Ian parecía estar disfrutando del enorme campo de entrenamiento. La sensación de ser juzgado cuando dos hombres y mujeres actuaron así sin darse cuenta de que su velocidad estaba fuera de lugar. ¿Kyle Jonathan? Al girar la cabeza, vi a dos hombres desconocidos acercándose. Kyle Jonathan. El que el señor Byung-kyun recomendó para la admisión. ¿Eres tú, verdad? Sí, ese soy yo. El director quisiera ver brevemente al estudiante. Por favor, síganos. ¿El director de la academia? Sí. ¿Por qué yo de repente? A mi pregunta los dos hombres respondieron. Puedes preguntar eso directamente cuando llegues allí. Fue un momento de confusión, pero rápidamente recuperé el sentido. Si fuera el director, él sería la máxima autoridad dentro de la academia. Si viera algo raro, me expulsarían igual que a mi hermana. De ninguna manera. Una vez que te expulsan de la academia, no hay vuelta atrás. No podía regresar al infierno del que apenas había escapado. Aunque tuviera que volver algún día, no sería ahora. Al menos durante este tiempo, quería relajarme, comer y jugar sin preocupaciones. Vámonos de inmediato. Tisa, quédate con Ian un rato. Claro. Entendido. Vuelve pronto, Kyle. Cuando me fui, la expresión de Tisa se volvió algo desanimada. Pero yo, que estaba cautivado por la convocatoria del director, no me di cuenta de su cambio. F7 es un hecho que las cosas se tuercen desde el principio. ¿Entré por error en la habitación equivocada? No, no lo hice. Esta es efectivamente la oficina del director. ¿Pero por qué el director de la academia está aquí parado como un perro ansioso? Bienvenido, Kyle, el hijo del barón Jonathan. Es la primera vez que te veo. El hombre sentado en el escritorio del director es un hombre de mediana edad. Dicen que las primeras impresiones son cruciales, y ese hombre luce notablemente desaliñado. Tiene ojeras bajo los ojos, como si hubiera trabajado horas extra durante una semana. O tal vez su jefe lo haya regañado durante 10 días seguidos. Él es el encargado de la educación del imperio. ¿Qué? Si alguien está a cargo de la educación, solo hay una posibilidad. ¿El ministro? En respuesta a la pregunta de Kyle, el ministro de Educación asiente. Aparte del emperador, él es el único que podría considerarse superior. Más bien, es el superior de innumerables funcionarios del Ministerio de Educación. Entonces, ¿por qué está tan desaliñado? No es como si pudiera ser atormentado por su superior. Es bastante extraño. ¿Podría el director salir un momento? Me llama a la oficina del director y le pide a su dueño que se vaya. Pero no podría haber nada más absurdo. El director, escapando silenciosamente de su propia oficina, era realmente una visión extraña. ¿Te gustaría fumar un cigarrillo? Las palabras del ministro hicieron que Kyle sacudiera la cabeza. Ni cigarrillos ni alcohol eran sustancias extrañas que no se encontraron en la residencia del barón. Eran como especies invasoras que, una vez introducidas, serían rápidamente erradicadas sin dejar rastro. La postura oficial era que eran invenciones de demonios que dañaban el cuerpo. Entonces me disculparé por un momento. Parece que el concepto de tabaquismo pasivo aún era desconocido.
De lo contrario, uno no se atrevería a fumar delante de otras personas. Aunque el humo era un poco fuerte, no era insoportable. Después de todo, solía fumar con sus colegas antes de su posesión. Ahora quería encender un cigarro, pero mi cuerpo se resistía. Escuché que quieres inscribirte en la academia, Kyle. El ministro, que llevaba un rato fumando, toma la palabra. Escuché que incluso recibiste una recomendación del señor Byung-kyung del norte. Así es. Ya he completado todos los trámites de inscripción. Lo sé. La carta de recomendación emitida directamente por Su Majestad es la autoridad. A menos que él intervenga, aunque yo sea ministro, no hay nada que pueda hacer. Maldita sea. Él muele el cigarrillo en el cenicero y me mira fijamente. Hoy me ha regañado el ministro de Hacienda. Es un amigo que conozco, pero me ha dicho que me dirija a él como a un superior porque aprobó el examen de funcionario público un año antes que yo. ¡Qué imbécil! ¿Es eso así? ¿No es extraño? Ambos somos ministros, entonces ¿por qué me regañaron? ¿Por qué me quedé sentado allí y aguanté? Mi cabeza empezó a dar vueltas salvajemente. Si me llamaron para escuchar esas palabras, significaba que había alguna conexión conmigo. Pero yo mismo no tenía ninguna conexión con ningún funcionario de educación. Entonces, debe significar que había algo relacionado con mi familia, no conmigo específicamente. ¿Es por mi hermana? Lea Jonathan. Sí, así es. La estudiante sin precedentes que puso de rodillas a la academia. Mira, Kyle. ¿Sabes cuánto dinero se ha invertido en la reconstrucción de la academia desde ese día? No estoy seguro, pero me parece una cantidad enorme. Déjenme decirlo de esta manera. Los funcionarios de finanzas nos habrían crucificado a los funcionarios de educación si hubieran podido. El ministro de Hacienda quería clavarme al suelo. Ante las palabras del ministro, Kyle traga saliva, sintiendo sequedad en la garganta. La tensión entre los funcionarios de finanzas y educación, que podrían considerarse familia, era así de grave. Hermana, ¿cuánto destrozaste? Seguramente Lea dijo algo así cuando regresó a casa. Solo un poco de destrucción aquí y allá, nada de qué preocuparse. Pero ahora, al escuchar las palabras del ministro, parecía que no era solo eso. Y poco después de ese incidente, tu hermana, Lea Jonathan, llegó a la academia. Gracias a ella, vinieron a perseguirme, preguntándome por qué no la detuve. ¿Qué podría haber hecho allí? Maldita sea, ¿cómo podría detener una carta de recomendación? Se quejó el ministro. Había trabajado mucho, pero nunca esperó que las cosas resultaran así. Para un ministro que supervisaba la educación, parecía bastante lamentable. Vayamos al grano, Kyle. Cállate y compórtate. No provoques un incidente tan grave como el de tu hermana. Si lo haces, podría revocar de forma permanente la admisión a la academia del barón Jonathan. En ese momento, fue como si me cayera un rayo. Si su admisión a la academia fuera revocada permanentemente, todo lo que quedaría sería un entrenamiento infernal. Mientras los humanos salen a divertirse teniendo citas, él estaría sufriendo tormento. No te preocupes. Yo también he recibido advertencias estrictas de mi familia. Dudo que. Las palabras del ministro eran correctas. En todo caso, la familia fomentaba los problemas en lugar de evitarlos. ¿Realmente recibiste tales advertencias? Hice. ¿En realidad? Sí, en serio. Parece una respuesta tardía, murmuró el ministro. Parecía que iba a decir algo más, pero se detuvo y levantó la mano como para descartarlo. Está bien. Confiemos en ti. Espero que disfrutes de tu vida en la academia. Aún tenía dudas escritas en su rostro. Era alucinante, pero la única respuesta aceptable era un simple entendido. Suspiro. Un suspiro se escapa involuntariamente. Una vez, dos veces, continúa sin pausa. Kyle sabía que Lea había causado un gran revuelo y esperaba convertirse en una figura central hasta cierto punto. Pero ahora que recibió una advertencia directa del ministro, las preocupaciones eclipsaron todo. Parece que esta será una vida académica increíblemente tumultuosa. ¿Pero a dónde fue esta gente? Pensó que estarían cerca, esperando. Pero por más que miró a su alrededor no había señales de Ian ni de Tisa. Se cruzaron miradas por casualidad y lo dejaron atrás durante ese breve lapso. Si es así, es bastante decepcionante. ¿Pero no se irían sin él? Perdido en esos pensamientos, su concentración naturalmente flaquea. Y ese descuido fue suficiente para provocar un segundo accidente. Ups. Golpe. A diferencia de Kyle, que se tambaleó ligeramente, la otra persona tropezó y cayó al suelo. Una mirada de repentina comprensión, como si hubiera sido alcanzada por un rayo, se dirige directamente a Kyle. Oh. Lo siento. ¿Estás bien?
Deberías caminar más despacio, sobre todo en lugares concurridos como este. ¿Caminar más despacio? Ni siquiera había corrido. Él era simplemente lo suficientemente fuerte como para no caerse. Mientras ayuda a levantarse a la estudiante caída, se oye una voz desesperada. Princesa. Princesa, ¿estás bien? Señora. Princesa. ¿Oyó mal? Estoy bien, Leto. No hagas un escándalo. Estoy bien, Leto. Claramente, el estudiante que se acercaba por detrás se llamaba Leto. Ahora que lo pienso, esta estudiante tenía el pelo rojo llameante. Y sus ojos mirando a Kyle incluso parecían llamas de fuego. ¡Qué locura! Ni hablar. Gran Duquesa Elga y Leto. ¿Por qué están aquí? Si Ian y Tisa fueron los primeros protagonistas masculino y femenino, entonces estos dos fueron los segundos protagonistas masculino y femenino. En primer lugar, está Elga Bless de Litorio, la gran duquesa de Occidente, la preciosa hija menor de la casa ducal de Litorio, que posee riqueza y reputación. A diferencia de la imagen villana asociada a una gran duquesa, ella mostró un lado decente como una de las protagonistas. Y el hombre que está al lado de la gran duquesa es Leto Sumit. Como hijo de la familia Sumit, vasallos del ducado de Litorio, sirve como guardia y secretario de la gran duquesa. Aunque es de apariencia y habilidad ordinaria, es un hombre verdadero y leal a la gran duquesa. Estos dos son la segunda pareja, real, mencionada en el prefacio. En la parte casi final de la parte gratuita, es un poco confuso, pero todavía hay una palabra que puede predecir el futuro de Elga, la gran duquesa y Leto, la palabra mágica que debe aparecer al menos una vez en el romance. La ley que hace que los espectadores escupan sangre si no sucede ni siquiera en esta relación. Amigos de la infancia. Sí, Elga Gran Duquesa y Leto eran amigos de la infancia. Podría ser que me encuentre con estos dos aquí. A Elga Gran Duquesa se le aplican el apelativo de Flor de la Sociedad, Rosa de Litorio y varios otros epítetos. Pero Kyle ni siquiera podía apreciar adecuadamente la belleza de la Gran Duquesa. Tuvo que transmitir sinceramente sus disculpas. Lo siento mucho, princesa Elga. Puede que el barón Jonathan sea una familia noble, pero el Gran Ducado de Litorio está en un nivel diferente. No es un lugar con el que incluso el señor Byung-kyung del norte tiene que tener cuidado. Si se pone en el lado malo de esta mujer, su vida en la academia se volverá increíblemente miserable. Entonces Kyle rápidamente inclinó la cabeza y pidió perdón una vez más. Gracias a sus disculpas, no se percató del indicio de interés en los ojos de la Gran Duquesa. ¿Quién eres? Maldita sea. ¿Por qué preguntas eso? ¿Estás tratando de provocarme? ¿Por qué tienes curiosidad? Kyle, hijo del barón Jonathan. ¿Señora barón Jonathan? Sí. Kyle escuchó débilmente un suspiro de exasperación. Sonaba como, ¿cómo puedo lidiar con este arrogante hijo de un barón? Así que Kyle tuvo que cerrar los ojos con fuerza como para bloquearlo. Levanta la cabeza, Kyle. Pero a pesar de todas esas preocupaciones, la voz de Elga sonaba bastante tranquila, incluso había un leve atisbo de sonrisa. Entonces, eres el hermano de Lea Jonathan, ¿verdad? Sí, es cierto. Pero, ¿cómo? Por supuesto que lo sé. Es una figura famosa en la academia, ¿no? Cuando tu hermana causó un alboroto en la academia, mi hermano mayor resultó herido como resultado. Esto es una pesadilla. Sí, esto realmente debe ser una pesadilla. ¿Por qué tenía que ser miembro del Gran Ducado de Litorio? ¿Por qué tuvo que chocar con Elga Gran Duquesa? ¿Debería arrodillarse y disculparse sinceramente? Se convirtió en una consideración seria. Lo siento. Lo siento mucho, princesa Elga. Me disculpo una vez más por las acciones de mi hermana. No hay necesidad de disculparse. ¿Por qué lo harías? Disculpe. Más bien, debería darte las gracias, Kyle Jonathan. Una dulce fragancia de mujer se extiende en el aire. Mientras sonríe, parece una llama ardiente, como una rosa roja. Con una sonrisa, susurra en el oído de Kyle con una voz increíblemente suave. Gracias a ti aproveché una oportunidad. Epocho es un hecho que las cosas se tuercen desde el principio, señora Elga. Señora Elga. Niñera. ¿Por qué de repente? ¿Has oído las noticias? ¿Qué noticias? Su gracia, el segundo joven maestro, regresa a la casa principal debido a una lesión. En el momento en que las palabras de mi segundo hermano regresando a casa llegaron a mis oídos de los labios de la niñera, un pensamiento de podría ser, brotó en lo profundo del corazón de Elga. Mi hermano mayor ya había sido eliminado de la disputa sucesoria después de causar todo tipo de problemas. Ahora, el único oponente que quedaba era mi segundo hermano, a quien no debía subestimar. Escuché que él alardeaba de sus habilidades mientras obtenía excelentes calificaciones en la academia.
No pasará mucho tiempo antes de que la propia Helga entre en la Academia Imperial. Sería problemático si mi segundo hermano monopolizara todas las expectativas del Itorio. Pero ¿por qué esa persona regresaría a casa debido a una lesión? ¿Qué tan gravemente herido estaba como para abandonar la academia y regresar a casa? La curiosidad acerca de esto pronto quedó satisfecha. ¿Cómo pudo alguien hacer algo así? La condición física de mi segundo hermano en realidad era mucho mejor de lo esperado. El problema residía en su estado mental extrañamente quebrado. El diagnóstico de los médicos fue que había sufrido un shock importante. La causa fue un incidente que ya había ocurrido anteriormente en un aula de una academia que involucraba a una estudiante. Se expresó la opinión de que la familia responsable debía rendir cuentas inmediatamente. Sin embargo, no había sufrido ninguna lesión visible, solo parecía asustado y temblando. Lo más importante es que resultó que uno de los culpables del incidente no era otro que el segundo hijo del Itorio. Como miembro de la casa ducal, había llegado incluso a pronunciar palabras humildes. La mera mención de ese incidente podría empañar el honor de la familia. La distorsionada estructura sucesoria que derrocó al hermano mayor ya está en marcha. Y el patriarca del Itorio, Aias Mentain del Itorio, es un meritócrata completo. No tenía intención alguna de ceder el asiento ducal al primogénito ni a ninguna otra persona. Llegado a este punto la situación, era natural que tuviera otras preocupaciones. Helga. Sí, padre. Entra en la academia y demuestra lo que vales. ¿Quieres decir? Quiero decir que deberías crear razones por las cuales debería elegirte. Ante las palabras del duque, Helga apenas pudo contener su creciente emoción. A ella finalmente también se le había dado una oportunidad para demostrar que es digna de dirigir esta vasta casa ducal. La primera y última oportunidad. Con mitad expectativa y mitad preocupación, Helga pasó esa noche completamente despierta. ¿Podrá hacerlo bien? ¿Podrá cumplir con las expectativas de su padre? De repente, ella también sintió curiosidad por el varón Jonathan que había creado esta oportunidad. Podría suceder algún día, o quizás tal oportunidad nunca se presente. Aún así, si alguna vez conocía a alguien de Jonathan, quería contárselo. Gracias a ti pude aprovechar esta oportunidad. Y mucho más rápido de lo esperado. Helga podría conocer a la persona a quien le diría esas palabras. Gracias a ti aproveché la oportunidad. ¿Qué demonios es esto? ¿Qué oportunidad he aprovechado? Necesito decir algo comprensible, ya sea que asientan con la cabeza o no. Si sigo así sin rumbo, ¿qué se supone que debo hacer? Ah, sí. Felicidades, Lady Helga. ¿Pero qué oportunidad aprovechaste? Al preguntar esto, Helga se acercó un poco más, sonriendo tímidamente. No necesitas saberlo. Disculpe. ¿Eres curioso? Por supuesto que tengo curiosidad. ¿Cómo no voy a tenerla? Sea lo que sea, quiero saber los detalles. Si tienes curiosidad, te lo puedo decir. Se acercó tanto que incluso se le veía la pelusa de la cara. Dicen que ella es la belleza de la sociedad, y en verdad, es bastante hermosa. ¿Pero por qué se acerca cada vez más? Se está volviendo incómodo. De repente, Kyle sintió una sensación extraña y examinó a Helga frente a él. ¿Qué está pasando aquí? Le pareció extraño ser tan atrevida con un chico que acababa de conocer. Aunque estaban conversando, ella miraba sutilmente detrás de mí. Y detrás de mí estaba el amigo de la infancia de Lady Helga, Leto. ¿Qué es esto? ¿Una operación para provocar celos? ¿O una táctica para llamar la atención? Es una regla de los amigos de la infancia. Incluso si uno ve al otro románticamente, el otro solo lo ve como un amigo. Para superar esto, a veces provocan deliberadamente la competencia. Cuando me di cuenta de esto, mi expresión se endureció involuntariamente. La mujer frente a mí, Lady Helga, me estaba utilizando. Si fuera otro asunto, probablemente lo pasaría por alto. Pero me está arrastrando a una aventura romántica. Eso es pasarse de la raya. Maldita sea. Sintiéndome profundamente incómodo, hablé con voz fría. No. Disculpe. En absoluto. No siento la más mínima curiosidad. Oh. No sirve de nada conocer los asuntos de los demás. Quizás fue una respuesta inesperada, ya que la expresión de Helga cambió sutilmente. ¿Realmente no tienes curiosidad? No, no tengo curiosidad. Con eso, Helga se acercó a mí nuevamente. Esta vez ni siquiera miró a los lados, centrando su mirada únicamente en mí. ¿De verdad que no sientes curiosidad por lo que tengo que decir? Realmente no tengo ninguna curiosidad, Lady Helga. Mi respuesta la interrumpió como si quisiera decir. Detengámonos ahora. Justo cuando Helga parecía a punto de hablar de nuevo sin darse cuenta, Kyle. Ahí estás.
Tisa se acercó por detrás, llamando a Kyle por su nombre. Tisa. Me dijeron que te ibas antes, pero no pude encontrarte. Por cierto, ¿quién es este? Mientras Tisa hablaba y se acercaba al lado de Kyle, los ojos de las dos mujeres se cruzaron bruscamente en el aire. Si hubiera habido efectos de sonido, seguramente se habría escuchado un crujido. Y si hubiera habido efectos especiales, podría haber habido una oleada de corrientes azules. La inexplicable tensión entre las dos mujeres continuó por un poco más de tiempo. Entonces, la primera en retirarse fue Lady Helga. Leto. Sí, señora Helga. Vamos. Te dije que dejaras de usar el título de dama, ¿no? Aquí solo somos estudiantes. Ah, sí, mis disculpas. Debería haber estado más atento. Con un giro rápido, Helga pasó junto a Leto y caminó en dirección opuesta. Bueno, pues hasta que nos volvamos a encontrar, todos. Después de despedirse de mí y de Tisa, Leto la siguió. Luego, ambos desaparecieron de la vista cuando doblaron la esquina del edificio. ¿Qué le pasa a esa mujer extraña? ¿Por qué mira a la gente con tanto desdén? Helga bendiga a Litorio. ¿Sí? Es la hija más joven de la casa ducal de Litorio. Así que es una dama noble, ¿sabes? Tisa. Después de mi explicación, Tisa permaneció en silencio por un rato. Luego, miró rápidamente a su alrededor, como para comprobar si había alguien cerca. Era natural que ella, que solo tenía una carta de recomendación, fuera testigo de la enemistad de la hija de la casa imperial ducal. Ah, olvida lo que dije antes. Sobre esa mujer extraña. ¿Entiendes? ¿Qué dijo Tisa? No recuerdo nada. Con mi ingeniosa respuesta, Tisa estalló en risas. De hecho, ella pensó que yo era mucho mejor que el espadachín llamado Ian. Deteniéndose en su camino, Helga miró hacia atrás discretamente. A lo lejos, Kyle, hablando con una mujer de cabello morado, llamó la atención de Helga. Al principio, era solo para atraer la atención de Leto. Ella esperaba incluso un atisbo de celos, cualquier cambio. Pero Leto permaneció ajeno a todo, como de costumbre. Pero en medio de todo esto, ese hombre llamado Kyle captó su interés. Yo soy Kyle Jonathan. Su primer encuentro no fue precisamente agradable. Aún le dolía el hombro por el choque. Pero su inmediato reconocimiento de culpa y su educada disculpa lo hicieron soportable. Y sobre todo, había tantas cosas que no podía ver en Leto. No. En absoluto. No siento la más mínima curiosidad. No sirve de nada conocer los asuntos de los demás. Una voz baja y solemne de los labios del hombre. Detrás de ellos había una mirada profunda e inquebrantable. Y un físico sólido que ni siquiera su ropa podía ocultar. Cuando él pareció distanciarse de su interés, ella sintió una frustración momentánea. Esa emoción se intensificó de repente cuando otra mujer se acercó. Claramente fue su intención provocar celos en Leto. ¿Pero por qué surgió esa emoción dentro de ella? ¿Me estoy volviendo loca? ¿Por qué de repente me siento así? Grifo. Ella se dio unos golpecitos suaves en las mejillas. La persona que le gustaba en ese momento era Leto, de pie detrás de ella. Su amiga de la infancia que la había protegido desde la infancia. Sin embargo, últimamente se sentía un poco cansada, para ser honesta. Pero, señora Helga. ¿Hay algún problema? ¿No lo sabías? Tú eres el problema, Leto. Tus emociones ridículamente aburridas son el problema. Es frustrante. Helga sintió una necesidad inmediata de estrangular a Leto. Incluso después de haberle dado tantas oportunidades para dar un paso adelante. Leto no fue más que un amigo y nunca cruzó la línea de protección. Cada vez que lo veía así, su corazón se enfriaba más. No importa cuánto me guste alguien, si esa persona me sigue alejando. Con el tiempo mis sentimientos se romperán y seguiré adelante. Estúpido. Con ese pensamiento, Helga recordó a Kyle, a quien acababa de conocer. Ed 9 es un hecho que las cosas se tuercen desde el principio. Convertirse en estudiante de la academia también significaba cumplir las condiciones para la residencia en el dormitorio. En otras palabras, Kyle y Ian tuvieron que ir al dormitorio de los chicos, mientras que Tisa tuvo que ir al dormitorio de las chicas. Perdón por haberte estado arrastrando todo el día, Kyle. No, en realidad lo disfruté. Mirando a Kyle aplaudiendo con una expresión ligeramente exagerada, Tisa se encontró sonriendo suavemente sin siquiera darse cuenta. Ella sabía bastante sobre el barón Jonathan. Personas que no podían entender nada más allá del aspecto del combate. Se decía que eran el tipo de personas que enfrentarían a todo el imperio con una sonrisa. Solía pensar que aquí solo vivía gente parecida a los orcos. Desde que conoció a Kyle de barón Jonathan, cambió de opinión por completo. Aunque podrían ser categorizados como una raza guerrera, que valora únicamente la fuerza, el comportamiento de Kyle era sorprendentemente gentil.
Lo que más le gustó fue su consideración y delicadeza. No era tan brutal como lo retrataban los rumores. De hecho, era mucho mejor que Ian, a quien ella consideraba relativamente normal. Habla con mucha fluidez. Mucho mejor que ese tipo. Y lo más impresionante es que su físico era bastante impresionante, no inferior incluso al de los caballeros. Debe estar cubierto con una armadura, pero aún así sus músculos se ven a través de ella. De todos modos, tener a Kyle cerca fue realmente una suerte. Todo el camino hasta la academia, e incluso después de llegar. Si ella hubiera estado con ese hombre, Ian, seguramente habrían tenido una gran pelea. Comparado con Kyle, Ian, ese tipo, es el peor. Él podía parecer normal, pero nada más en él le atraía. Empezó a hablar sin pensar, lo que la hizo sonrojar. Ni siquiera se disculpó hasta que Kyle se lo dijo. Y tenía una fuerte tendencia a actuar egoístamente. No sabía considerar a los demás ni tenía cautela alguna. No era un personaje completamente malvado, pero tampoco bueno. Él era uno de los tipos que Tisa más odiaba. El semestre académico comienza oficialmente la próxima semana. Hasta entonces, a los estudiantes se les garantiza la libertad y pueden hacer lo que quieran dentro de la academia. Debería seguir saliendo con Kyle, hablar de brujería, ir juntos a la biblioteca. Pensé que estaría sola en la academia, así que tengo mucha suerte. Si Kyle hubiera escuchado este pensamiento interior, probablemente habría saltado de alegría. Por supuesto, no había manera de que gritara que no estaba interesado en la brujería o que no quería saber más. Por dentro, podría haber gritado. ¿Es del infierno del fitness al infierno de la brujería? Cuando Tisa llegó al dormitorio y estaba a punto de subir al segundo piso, escuchó voces de dos hombres y una mujer desde la entrada del primer piso. Y entre ellos, la voz de la mujer era claramente la de la noble dama Helga que había escuchado antes. Gracias por tu arduo trabajo hoy, Leto. No, mi señora, lo siento, señora Helga. Descanse, por favor. Mientras Leto se inclinaba cortésmente, Helga suspiró. Fue un lamento por su amiga de la infancia que se volvió más frustrante con el paso del tiempo. A Tisa, que no conocía las circunstancias, le pareció una muestra de arrogancia por parte de alguien acostumbrado a estar al mando. Así que así son los nobles para Tisa, los nobles eran humanos que vivían de su propia arrogancia. No tenían habilidades, talentos ni siquiera la intención de esforzarse. Eran simplemente seres humildes que se destacaban del resto gracias a su patético linaje. Solo mira cómo ella apuntaba a Kyle solo porque es una dama noble. Ella debe haber usado su estatus para presionar a Kyle, quien no era más que el hijo de un vizconde. ¿No era esa la atmósfera entre ellos? ¿HMM? ¿Sintió la mirada de alguien sobre ella desde algún lugar? Cuando Helga, que había despedido a Leto, de repente levantó la cabeza y miró a su alrededor. Y precisamente, sus ojos se encontraron con los de Tisa, quien la estaba mirando. La chica que estaba al lado de Kyle, ¿cómo se llamaba? Se preguntó si lo recordaría. Helga, que se reía sin parar, finalmente recordó el nombre. Tisa. Sí, Kyle definitivamente la llamó así. Tisa, Tisa, por más que pensaba, no se le ocurría nada. Podría ser de alguna familia noble aislada, o podría ser una plebeya, una de las dos. No se trata de sus antecedentes, solo le preocupa que eso pueda causarle problemas. He oído que a veces las familias aristocráticas marcan a quienes les agradan. Pero si alguien más muestra interés sin saberlo, podría conducir a una guerra o algo así. Incluso podría derivar en un enfrentamiento entre familias, un recuerdo que se oye vagamente de la niñera. Sinceramente, parece innecesario hacer estas cosas por un primer amor pasajero. Si es un compromiso para toda la vida, entonces quién sabe, pero ¿no es pasajera la pasión juvenil? Sin embargo, parecía un esfuerzo sincero por expresar los propios sentimientos. ¿Pero por qué me miras así? Es incómodo. Como si se lo estuviera diciendo a Tisa, que la estaba mirando. Helga caminó con gracia hacia su habitación. Ciertamente, ella sentía un sentimiento de dignidad, tal vez porque era de la familia del gran duque. Dios mío. Qué cosa más rara. Por supuesto, Tisa criticaba a los nobles. Con la cabeza temblorosa por dentro, ella también se dirigió a su habitación. Mientras cada una agarraba los pomos de las puertas de sus habitaciones, las dos mujeres pensaron simultáneamente. No me gusta. Originalmente, deberían haberse centrado más en los dos hombres, Ian y Leto, respectivamente. Tisa a veces discutía con Ian mientras venía a la academia, pero también se volvieron un poco más cercanos. Helga simplemente caminó por la academia sin ningún problema y tuvo más conversaciones con Leto. Así pues, el curso de los acontecimientos debería haber continuado como de costumbre. Pero en algún momento, todo se fue torciendo, de forma gradual pero definitiva. ¡Guau! Esta habitación es increíble.
Y el culpable detrás de todo esto, sin darse cuenta de su papel en el caos desde que llegó a la academia, estaba dando vueltas en la cama, murmurando tonterías como: el cojín se siente bien. Academia. Maldita sea. Estoy aquí. No voy a hacer más ejercicio. No tengo por qué hacerlo. Ué. Lo que no sabía es que las cosas ya habían ido terriblemente mal. Kyle. Despierta, Kyle. ¿Eh? ¿Qué, maestro? Despierta. Es hora de entrenar la parte superior del cuerpo. ¿Qué? Un momento. ¿Por qué estás aquí, hermano? ¿Tu habitación es un lugar al que no puedo entrar? No me refería a eso. Me refiero a por qué estás aquí en la academia. No entiendo lo que estás diciendo ante esto. Kyle se levantó urgentemente. Su cuerpo, que debería haber estado en la cama, estaba tendido en el banco. ¿Qué está pasando? Ya llevas 3 minutos así. Empecemos. Hoy haremos 5 series más de lo habitual. Kyle miró urgentemente a su alrededor. Su tío, su hermana, su padre, su madre y todos los miembros de la familia. Todos estaban entrenando en el campo de entrenamiento de resistencia, el más grande construido en la propiedad del barón Jonathan. Y hoy también aumentaremos el peso. Un momento, hermano. Un momento. Eres del linaje de Jonathan. Puedes encargarte de esto fácilmente. Aunque los pesos aumentaban como locos, el hermano de Kyle, Lea, no mostraba señales de detenerse. Finalmente, cuando toda la barra estuvo llena de pesas, sonrió ampliamente. Ahora, Kyle. Empecemos. Sé cómo puedo hacer esto. No puedo. No puedo. Ark. Es una pesadilla, esto es una pesadilla. Una pesadilla terrible. Pero lo que es aún más terrible es que él mismo era el que lo estaba sosteniendo todo. Ark. Kyle, que estaba tambaleándose, saltó como un resorte. Mirando desesperadamente a su alrededor, en un estado medio aturdido, exhaló un suspiro de alivio. De hecho, la situación de pesadilla resultó ser solo un sueño. ¿Por qué tengo sueños así, maldita sea? Kyle, con la cara enterrada entre las manos, suspiró mientras miraba por la ventana. Era todavía de madrugada y el sol aún no había salido. Era una hora en la que la mayoría de la gente todavía dormía profundamente. Solo los diligentes estarían despertando ahora mismo. Pero para la gente del barón Jonathan, fue el momento en que comenzó su rutina diaria. Levantarse a esta hora y hacer cardio ligero juntos era una rutina diaria. Por supuesto, luz es solo un dicho. ¿Quién corre 15 kilómetros desde el amanecer? Honestamente, podría ser una distancia mayor a 15 kilómetros. He tenido la experiencia de correr 5 kilómetros antes de la posesión, y entonces me llevó más de 30 minutos. Como estaba lejos de ser una persona que hacía ejercicio regularmente, era algo natural. Incluso después de haber sido poseído por el barón Jonathan, y aunque se había adaptado un poco a la idea de hacer ejercicio. Pensando en cómo había corrido durante más de una hora, a pesar de que nunca había corrido mucho antes. Kyle estimaba que estaba corriendo al menos 15 kilómetros, si no más. De todos modos la conclusión fue clara. Definitivamente eran gente loca. Uf. Ahora estaba completamente despierto después de haber tenido un sueño loco. Sentado allí aturdido, Kyle se sorprendió cuando de repente pensó: ¿debería hacer ejercicio? ¿Por fin lo he perdido? Estoy pensando en algo tan absurdo. ¿Hacer ejercicio desde el amanecer? Absolutamente no. ¿No era el motivo de venir a la academia escapar de esa tediosa rutina? A partir de ahora, haría lo que quisiera cada día. Jugar, comer, dormir y holgazanear. Maldita sea. Dicen que lo más aterrador es el hábito. Al final, el único lugar donde terminó fue el campo de entrenamiento interior de la academia, o según el estándar de Kyle, el gimnasio de la academia. Él nunca quiso venir aquí, pero su arraigado hábito lo condujo hasta aquí. Era demasiado temprano y no se veía a una sola persona desde la salida del dormitorio. El gimnasio estaba igual, completamente vacío, no había ni un solo estudiante a la vista. Si fuera el barón Jonathan, a estas alturas todo el mundo estaría mostrando sus músculos, sin importar la edad o el género. Sí, es normal. No es normal que esté aquí a esta hora. Pensando así, Kyle estiró ligeramente su cuerpo. Un ligero estiramiento antes de hacer ejercicio era esencial. Incluso el pueblo de Jonathan, que estaba orientado a la batalla, siempre se adhirió a esta parte. Bueno, ya que no pude hacerlo de camino a la academia, entonces quizás solo una luz. De todos modos no habría nadie, por lo que no había necesidad de preocuparse por el pedido de equipo. Con eso en mente, Kyle comenzó tranquilamente con sus brazos, hurgando entre las mancuernas. ¿Esto es todo lo que hay? No, ¿quién usaría esto?
Por más que buscó, lo único que encontró fueron pesas ligeras. A este ritmo, ni siquiera habría diferencia. Así que, mientras Kyle hurgaba, crujido. La puerta del campo de entrenamiento cubierto se abrió y alguien entró. Ev 10 es un hecho que las cosas se tuercen desde el principio. ¿Tisa? ¿Kyle? Se miraron el uno al otro como si nada se hubiera esperado, perdidos en sus pensamientos. A esta hora temprana, y especialmente en este lugar, la situación no podría ser más inexplicable. ¿Qué pasa? Aún no es el momento adecuado para estar completamente despierto. Tisa, ¿qué te trae por aquí a estas horas? Yo. Bueno, siempre tuve la costumbre de despertarme a esta hora. Tenía los ojos abiertos, pero no había nada que hacer, así que pensé en dar un paseo y tal vez intentar hacer algo de ejercicio. Oh, ¿tú también? Hola, yo también. ¿No es demasiado temprano? Lo es, pero a esta hora puedo salvar las flores que se marchitan cuando sale el sol subiendo a la montaña. Es un ingrediente de hechicería bastante importante, así que no tuve otra opción. Entonces, ella está haciendo ejercicio aeróbico escalando una montaña desde temprano en la mañana. Ella afirma no estar cerca de hacer ejercicio, pero ¿no es esto bastante íntimo? ¿Y tú, Kyle? ¿Qué te trae por aquí a estas horas? Ah, eso. En nuestra familia siempre nos levantamos a esta hora para hacer ejercicio. ¿A esta hora? Pero el sol aún no ha salido. Piensa que es como escalar una montaña. Es esencial para los miembros de tu familia. ¿En serio? Entonces, ¿te formaste profesionalmente en fitness? Así es. No tengo rencor, pero de todos modos sé cómo hacer todo de manera sistemática. Tisa asintió con la cabeza en señal de comprensión ante la explicación de Kyle. Y hubo un vago silencio entre los dos. Aunque no eran distantes ni incómodos, tampoco eran extremadamente cercanos. Eran amigos que viajaron juntos desde el norte hasta la academia. Encontrarse inesperadamente, y solo ellos dos, hizo que fuera bastante incómodo. Bueno, ¿hacemos ejercicio, Tisa? Yo también terminaré lo que estaba haciendo. ¿Seguro? Está bien, hagámoslo. Tisa entró rápidamente y se sentó sobre el equipo. El problema es que nunca había intentado hacer ejercicio con estas máquinas antes. ¿Qué son todas estas cosas? Hay un montón de máquinas extrañas que ni siquiera puede expresar con palabras. Parecen estar hechos para levantar o tirar, pero ella no logra entenderlo en absoluto. Ella vino aquí para hacer ejercicio, pero no sabe cómo hacer este ejercicio. Y sentado allí, Kyle es demasiado distrayente. Uf. Tisa o bien lo olvida ahora, o bien pretende olvidarlo. Mientras Kyle se concentra en la prensa de hombros, ajustando su respiración. Con cada movimiento, los músculos ocultos saludan a la mañana. ¡Guau! A pesar de llevar una bata, sus contornos firmes son visibles. Ahora, con solo una camiseta liviana puesta, su condición corporal se revela claramente. Sus hombros son realmente anchos, se ve increíblemente firme y griega. Wow, su tono es muy educado y gentil, pero su cuerpo exuda un aura varonil que podría descartar cualquier examen superficial. ¡Qué giro tan encantador! Debe ser por eso que insistieron en ir a la academia. Tisa. Jeje. Ah, ¿sí? ¿No estás haciendo ejercicio? Ah, ¿sí? Sí, sí. Debería. ¿Por qué? Me has estado mirando desde hace un rato, así que pensé que quizás tenías algo que preguntar. Y en ese momento, Tisa soltó una palabra sin darse cuenta. Oh, en realidad no he probado a hacer ejercicio sistemático como Kyle. Es tu primera vez, es comprensible. Sinceramente, hacer ejercicio de esta manera es difícil, agotador, molesto y lo único que quieres es terminar con ello rápidamente. Parecía que había mucha sinceridad en las palabras de Kyle. Tisa no estaba segura de si aceptar la oferta de Kyle o rechazarla, y estaba pensándolo bien. Si no estás seguro, ¿quieres que te ayude? Bueno, te lo agradecería si lo hicieras. Entonces. Ruido sordo. Kyle bajó suavemente al suelo la pesada barra que sostenía. Aunque parecía pesado al principio, el sonido que hizo al golpear el suelo se sintió aún más sustancial. ¿De verdad era tan pesado? No estoy seguro de eso. Mientras Tisa se relajaba momentáneamente con preocupaciones innecesarias, Kyle se acercó a ella y se sentó a su lado, sus caderas tocándose. Ah. Gracias a eso, Tisa pudo examinar a Kyle más de cerca. ¡Guau! De cerca, el físico de Kyle era aún más impresionante. No había ni un gramo de grasa sobrante en ninguna parte de él. Como hechicera que viajaba por todas partes, Tisa había visto a mucha gente. Pero por más que intentaba recordar, nunca había visto a un hombre con un cuerpo tan tonificado. De vez en cuando había hombres con cuerpos similares al de ella.
Pero a diferencia de Kyle, estaban demasiado ocupados haciendo alarde de sus músculos. Hubo muchas ocasiones en las que frunció el ceño al ver a esos hombres menos disciplinados. El cuerpo de Kyle es mucho mejor que el de esos tipos que ni siquiera pueden controlarse a sí mismos, debe haberlo estado ocultando por completo. Tisa pensó para sí misma. Esta persona no quiere presumir de sí misma. Solo pensar que podría ser amiga de una persona así la hacía sentir realmente bien. A ella incluso le preocupaba si se oía el suave latido de su corazón. Tisa. Ah, ¿Sí? Kyle, concéntrate. ¿Empezamos? ¿Sí? ¿Qué debo hacer primero? Necesito usar esas cosas también. ¿Eh? Oh, no, no. Eso no es necesario. Necesitamos decidir primero las cosas más importantes. ¿La cosa más importante? Ante la pregunta de Tisa, Kyle asintió. ¿El motivo por el que haces ejercicio ahora es para perder o ganar peso? ¿Es simplemente por salud o quieres desarrollar músculos? Todos estos son factores importantes. Kyle, a quien no le gusta hacer ejercicio más que a nadie en la familia, influenciado inconscientemente por los hábitos acumulados a lo largo de los años. Con la adición de la determinación de Jonathan fluyendo a través de su cuerpo, sin saberlo muestra un lado entusiasta. ¿Un mes sí? En primer lugar, si nos fijamos en tu estado físico, parece que tu peso es el adecuado, por lo que probablemente no sea para adelgazar. El equilibrio de la parte inferior de tu cuerpo parece estar bien formado, probablemente gracias a las caminatas habituales. ¿En serio? ¿Lo hace? Sí, de hecho. Por lo tanto, probablemente no necesites enfocarte en la parte inferior del cuerpo por separado de lo básico. Kyle está hablando genuinamente sobre el ejercicio, mientras que Tisa se centra completamente en aspectos extraños, excluyendo por completo los temas relacionados con el ejercicio. El retorcido encuentro del principio se fue distorsionando poco a poco entre los dos que no se daban cuenta. Está bien, hagámoslo de nuevo. Uf. ¿Otra vez más? Sí. Una vez más. Yo no pedí este tipo de instrucción. Es fundamental estirarse antes de hacer ejercicio. De lo contrario, podría sufrir lesiones graves. Un punto que el varón Jonathan siempre destacó. No hay nada más tonto que esforzarse demasiado sin ningún motivo. El entrenamiento es bueno, pero no debe haber ningún obstáculo en la batalla. En otras palabras, debes saber cómo tratar tu cuerpo con cuidado. Por eso es aún más importante estirar antes de hacer ejercicio. Kyle creció escuchando esas palabras de su padre, su madre y sus hermanos desde que era joven. Gracias a esto, ahora incluso palabras similares desencadenarían reflexivamente una respuesta. ¿Por casualidad tienes algo que quieras probar, Tisa? Me gustaría probar lo que Kyle estaba haciendo antes. Parece que se refiere al press de hombros con mancuernas que estaban haciendo hace un tiempo. Kyle consideró brevemente si estaba bien hacer esto desde el principio. Si no podía hacerlo aquí, podría herir su orgullo, así que trajo la mancuerna más liviana que pudo encontrar. Por supuesto, ligero era solo relativo a los estándares de Kyle. Puaj. ¿Oh, es demasiado pesado? Sí, sí. No creo que pueda levantar esto ni siquiera con ambas manos. Definitivamente todavía estoy bastante débil en la parte superior del cuerpo. Debería empezar muy lentamente desde lo básico, pensó. Kyle una vez más eligió una mancuerna muy liviana. Antes de empezar, déjame comprobar tu postura. ¿Puedes enderezar la espalda? ¿Como esto? Un poco más, un poco más. Sí, mantén esa posición. ¿Me puedes observar? Sostén las mancuernas así con ambas manos por encima de la cabeza. Y luego las bajas, pero el ángulo de los brazos es crucial. No deben extenderse ni doblarse. Ángulo recto. 90 grados. Mantén ese ángulo mientras te mueves. Intentemos hacer la forma correcta por ahora. Como esto. No es necesario bajarlo demasiado. Así cuando la mano de Kyle tocó su cuerpo, Tisa se estremeció involuntariamente. Parpadeando rápidamente, Tisa comprobó nerviosamente la reacción de Kyle. Pero estaba completamente concentrado en enseñar el ejercicio, aparentemente sin darse cuenta de nada más. Recuerde. Mantenga la espalda y el pecho rectos. El ángulo de los codos debe ser siempre de 90 grados durante la contracción y la relajación. Sí, sí. ¿Lo probamos entonces? Bien, toma la barra, este también es pesado. Me pregunto si podré hacerlo. Pero pensando que Kyle me guía personalmente en cada paso, tal vez pueda hacerlo. Está bien, levántala lentamente. Bájala. Mantén el ángulo correcto, Tisa. Sí, bien. Instintivamente, se dio cuenta de que ese hombre le estaba prestando mucha atención. Qué considerado es.
Qué profundamente pensativo es. A través de sus gestos cuidadosos, al tocar su piel, ella podía notarlo claramente. Vaya ejercicio. Puede que sea muy bueno. Tal vez si hubiera escuchado esto, Kyle habría planteado una objeción. Esta es una serie que se hace así. Hacemos unas 6 series de esto. 6 veces. Dijiste que eran 15 repeticiones por serie. Originalmente planeé hacer 20 repeticiones, pero lo reduje a esto. Pero aún así, son 6 series, eso es como 90 veces. No lo hacemos de manera continua. Lo dividimos en series, lentamente. Puedes hacerlo todo si lo haces paso a paso. Tisa gritó interiormente. ¡Ah! Ante las palabras de Kyle. Cancelen la afirmación de que hacer ejercicio está bien. Cancelen. Es un infierno desde el principio. Por supuesto, no tienes que hacer todas las series de inmediato. Es importante que te adaptes a tu cuerpo. Ya que hemos hecho 2 series, ¿qué tal si hacemos una serie más? Ja 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 ja. ¿Qué eso es? Oh, ¿es de mañana? No. Tenemos que comer. Bien. Bueno, entonces hagamos una serie más antes del desayuno. Justo cuando estaba a punto de decir eso, los recuerdos de días pasados de repente lo inundaron. Familiares que insistieron en hacer una serie más, incluso si te desplomabas y morías. Al ver que aún quedaban fuerzas, probablemente se podrían hacer 5 series más en lugar de solo una. No, tienes razón. Vamos a desayunar, debo estar loco. ¿Qué estoy haciendo aquí en este momento? Le estoy diciendo a otra persona las palabras que tanto odio oír. Debo haber perdido la cabeza. Con ese pensamiento, Kyle rápidamente ordenó el equipo y tomó la mano de Tisa. ¿Eh? Vamos a desayunar rápido. Me pregunto qué sirven en la academia. Espero que no se trate solo de ensalada, pechuga de pollo y cosas así. No hay forma de que ese sea el caso, pero aún así, con una ligera inquietud en mente, cuando salieron del área de entrenamiento interior hacia el mundo exterior. Oh. Ian, que estaba en medio de blandir su espada, de repente se encontró cara a cara con ellos. Ian parecía un poco sorprendido por la repentina aparición de Kyle y Tisa. Luego, su mirada se desplazó lentamente hacia las manos de Kyle y Tisa, que estaban abrazados. Lo viste en audionovelas héroe.